Hola, soy Odena, ¿cómo estás? El día de hoy tenemos esta clase de velomancia donde hablaremos acerca de sus aplicaciones prácticas. Por supuesto, recuerda que toda la información de Arquera la puedes encontrar en nuestra página web, arqueraeis.com. E igualmente quiero invitarte al curso de velomancia que va a empezar el 19 de marzo. De todas maneras, si estás viendo esta clase en otro momento, puedes entrar a la página para descubrir nuevas fechas de inicio y, por supuesto, otros cursos. Trabajamos magia, ocultismo, autoconocimiento, oráculos y tarot. Gracias, espero que disfrutes la clase. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirla aquí abajo del video o igualmente puedes contactarme directamente en mi página web. Ahí están todos los datos de contacto. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Que tengas un excelente día. Este curso está enfocado sobre todo para personas que quizás nunca han tomado un curso de velomancia o no tienen realmente mucha idea de para qué sirve o cuál es el objetivo principal de leer velas. O si ya has tomado cursos de velomancia o ya tienes una idea de interpretación, te puede ayudar para aplicarla de una manera más concreta al tipo de trabajo que estés llevando a cabo, porque no toda la velomancia abarca directamente una interpretación de un ritual. Hay otras cosas que puedes hacer con ella y que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Primero que nada, lo que es la velomancia en sí es la interpretación de las velas mientras están encendidas. Esto quiere decir que velomancia como tal no tiene absolutamente, no se reduce realmente nada más al procedimiento de preparar las velas. Hay personas que creen que la velomancia se trata de preparar una vela de un color determinado y ponerle la hierba encima y a eso le llaman velomancia. Eso es magia con velas. Velomancia, la palabra mancia se refiere a adivinación, por lo tanto lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de adivinación con velas. Pero por norma general, velomancia es solo la interpretación mientras están encendidas, ¿sí? O sea, es decir, mientras tenemos la llama y entonces estamos interpretando simultáneamente llama, lo que es el pabilo, y las llamadas formas transitorias, que son estas, las lágrimas, las montañas que se van formando, las figuras, las agujas, que son las que van apareciendo conforme conforme se va consumiendo la vela. Ahora, normalmente, cuando hay cursos de velomancia, generalmente abarcan también lo que es ceromancia. ¿Y qué es ceromancia? Pues la interpretación de los restos, cuando ya la vela ya se apagó. Entonces, en general, lo que va a abarcar es la capacidad de interpretar una vela en función del propósito que hayas puesto en ella. Va a ser desde el momento en el que la enciendes hasta el momento en el que te queda el resto, ya sea en el plato o ya sea en un vaso, si se trata de una veladora. Eso es realmente a lo que se refiere velomancia. Hay varios tipos de velomancia. Vamos a comenzar por lo que es la velomancia adivinatoria. Esta velomancia utiliza las velas como oráculos. Eso quiere decir que nosotros podemos intencionar una vela con el objetivo de que se convierta en una especie de péndulo al que yo le puedo hacer preguntas simples. Todas las preguntas que tú le puedes realizar son de sí o no. Y en ese caso se conoce como piromancia puntualmente. En este caso, simplemente la adivinación está ligada a hacerle preguntas concretas al fuego y el fuego comienza a contestarte. Obviamente hay que tener mucha conexión y experiencia, no es un tipo de mancia para nada sencilla. Muchas personas como no la entienden, entonces piensan que no funciona, pero no es que no funcione. El asunto es que el fuego tienes que tener una conexión muy fuerte con él para que entonces haya una respuesta. Si no tienes una buena conexión con el fuego, entonces se te complica mucho tener este tipo de práctica adivinatoria. ¿Por qué? Porque al fuego hay que tener esa capacidad de sentirlo en el interior. Es una mancia sumamente intuitiva. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de sobre todo callar tus emociones, esa capacidad de no mantenerte en un estado alerta o en un estado de inquietud, el problema es que vas a provocar que el fuego esté inquieto y entonces un oráculo inquieto nunca te va a servir jamás. Entonces, el asunto es que para hacer este tipo de magia se requiere muchísima experiencia. Y en este caso, como nos dedicamos a hacer múltiples preguntas, que le puedo preguntar, oye, no sé, ¿me van a dar el trabajo? Sí. Fulanita me habla mal a mis espaldas, no. Y entonces tenemos variedad de preguntas y por lo tanto solamente vamos a hacer la interpretación de la llama, pero lo demás
lo podemos dejar de lado porque no está centrado en los restos, sobre todo porque estamos mezclando varios tipos de pregunta. Entonces no sabemos concretamente si la vela comienza a llorar por la pregunta que hiciste primera o por la tercera. Y por lo tanto, este tipo de mancia pues solamente se basa completamente en pabilo y en llamas. La siguiente, lo que sí te puede servir es para que tú puedas hacer un apoyo para otras mancias. Generalmente lo que haces es que ya que sabes interpretar las velas como péndulo, precisamente, las puedes colocar mientras estás leyendo el tarot, por ejemplo, o mientras estás leyendo cualquier otro oráculo. Y eso lo que te va a ayudar es a confirmar mensajes, sobre todo cuando estás aprendiendo a leer algún tipo de mancia diferente. El fuego normalmente empieza a agitarse mientras tú estás interpretando. Cuando se mantiene ecuánime, significa que tu interpretación es fluida, que estás logrando entender bien los mensajes de a lo mejor de las cartas o de la mancia, pero normalmente cuando se trata de llamas que empiezan a ponerse inquietas o que incluso hacen sonidos o que empiezan a lanzar chispas, es porque están lanzando advertencias. También es una mancia que se tiene que entrenar a lo largo del tiempo para poder entender cuando el fuego se está agitando porque tienes una interpretación errónea y cuando lanza chispas, por ejemplo, de advertencia. No es lo mismo que tú empieces a preguntar si alguien está embrujado, por decir, o alguien tiene un trabajo de magia negra y entonces empiece a lanzar chispas o empiece a generar espirales. En ese caso, normalmente el fuego lo que hace es confirmar lo que está ocurriendo. Sin embargo, si tú estás haciendo una interpretación de cualquier otra pregunta, como pueda ser, ay, no sé, fulanito engañó a fulanita y entonces ves en las cartas que a lo mejor no. Estás viendo que, no, pues es que no me parece que te haya engañado y entonces el fuego empieza a agitarse como para decirte, no, te estás equivocando. Tienes que buscarle otra vía de interpretación porque lo que estás viendo no es correcto. Y es una cosa que particularmente me parece que además fortalece tu conexión con el fuego. Porque si tú practicas una mancia y al lado tienes el fuego, vas a empezar a tener un diálogo con él, porque con el fuego solamente podemos hablar a nivel espiritual. ¿En qué sentido? En que traduce nuestras sensaciones, traduce nuestro estado anímico. Y entonces, en la medida en la cual lo vemos agitado, también nosotros comenzamos a educarnos en tranquilizarnos, porque si tú haces magia y siempre estás intranquila o intranquilo, siempre estás impaciente, siempre quieres que todo se resuelva rápido, el problema es que no logras esa paz que normalmente se necesita para poder interpretar velas o cualquier otra cosa que desees interpretar. Generalmente también te puede hacer ayudar para recibir advertencias, como te decía. A veces el fuego puede advertir de cosas que a lo mejor no hayas considerado, incluso en las velas que prendes para a lo mejor protección o en velas que tienes nada más en tu casa por ahí como para dar luz, que tienen una cierta intención, pero que realmente no, a lo mejor no estás haciendo una magia concentrada, solamente se trata de una vela de armonización, pero que puede estarte lanzando algún mensaje. Si tú tienes esa conexión con las velas, entonces sí puedes entender cuando el fuego está tratando de hablarte. La siguiente es cuando ya estamos realmente depositando una intención en una vela. Eso quiere decir que nosotros ya compramos una vela roja para la pasión, una vela verde para mi salud, una vela blanca para la paz en mi casa. Ya tenemos concretamente una vela que ya tiene un objetivo concreto. Este tipo de velomancia es la que normalmente es la que se va a interpretar o la que normalmente aparece en los cursos de velomancia. Esta va a abarcar desde la llama hasta el pabilo, hasta los restos, involucrando cualquier otra característica como el humo y los sonidos, ¿sí? Sin embargo, aunque tú ya sepas velomancia, tienes que saber que lo más importante es adaptarte al tipo de velomancia que estés llevando a cabo. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciéndole preguntas al fuego y empieza a hacer una espiral, no necesariamente significa que yo tenga un trabajo de magia negra. Significa nada más que a lo mejor hay un estado de violencia o un estado en donde espiritualmente no estamos a gusto en una situación con otra persona o en donde la energía negativa entre ambos es tan grande que por eso la vela comienza a manifestarse en espirales, pero no tiene nada que ver con que haya una entidad en el ambiente o ni tampoco tiene nada que ver con que tengas un trabajo. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es entender qué es lo que yo estoy haciendo, cuál es la intención concreta de esta vela y entonces así realmente podemos hacer una buena interpretación.
Otra cosa que puedes hacer es recibir mensajes espirituales. Cuando se hacen velas de canalización, pueden aparecer ciertos signos, pero en ese tipo de casos sí es muy importante tener capacidad para ser medium o ser vidente o ser clariaudiente. Un tipo de, digamos, de claris en la cual tú tengas la capacidad de entender los mensajes que te llegan. ¿Para qué? Para que el fuego sea simplemente un complemento. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes a la hora de canalizar es tener una buena preparación. ¿Para qué? Para, en primer lugar, trabajar en un ambiente armónico. No puedes comenzar a canalizar y conectar con cualquier cosa que se te acerque sin realmente saber si es algo que es confiable, por así decirlo. Mucha gente cree que canalizar simplemente es prender una vela y llamar a un ser de luz y este va a venir corriendo. Sí, pero a lo mejor no. A lo mejor una entidad de una frecuencia más baja se te acerca. Tal vez no tenga malas intenciones, pero te puede generar un drenaje energético. Entonces, canalizar es algo que siempre se tiene que hacer con prudencia y no andarse conectando con cualquier cosa. Siempre se empieza de menos a más. Entonces, en ese sentido, el fuego te ayuda como una especie de intermediario que a su vez te va a prevenir de cierto tipo de conexiones que pudieran resultarte adversas o que incluso pudieran resultarte perjudiciales, que eso es algo que tienes que vigilar mucho a la hora de hacer canalización. Hay canalización que tú realizas sin fuego. Sí, que tú puedes ir a una ceremonia y empiezas a escuchar mensajes que tú empiezas a traducirle a las otras personas y evidentemente estamos hablando de que es un espacio sagrado que ya está protegido. No es lo mismo que la gente que se sienta con velas hablar con muertos o hablar con seres de otros planos. Ahí el fuego, la ventaja que te va a aportar es que siempre te va a generar una especie de defensa porque te advierte de cosas que pudieran ser peligrosas para ti, porque para ello te sirven las espirales o te sirve que el fuego se ponga inquieto, ¿sí? También es una advertencia para que tú sepas si te encuentras en un estado anímico para conectar con el mundo espiritual, porque para ya llegar a ese nivel de trabajos mágicos o a ese nivel de conexión, siempre es necesario pasar por un trabajo de autoconocimiento y empezar por cosas simples, ¿sí? Velas de autoestima, trabajos de claridad mental y sobre todo entender el mundo espiritual para perderle el miedo. Porque si le tienen miedo y luego están prendiendo velas de canalización, evidentemente puede llegarles cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que sí es que tu relación con el fuego, cuando canalizas, siempre va a generar una especie de protección, ¿sí? La otra es la velomancia aplicada a la magia como tal. En este caso, vamos a ver que se va a interpretar en función del ritual que tú hayas diseñado para particularmente. En este caso, sí tienes que escoger ya una vela de un color determinado y ya tienes que analizar qué tan efectivo ha resultado tu ritual. Desde mi perspectiva, no importa cuánto tiempo lleves en la magia, velomancia se me hace indispensable. Incluso creo que es mucho más importante que aprender tarot o péndulo o cualquier otra forma divinatoria. Cualquier persona que quiera practicar magia con velas tendría que saber velomancia. ¿Por qué? Porque si no vas a ciegas. A lo mejor tú estás haciendo magia y tal vez estás depositando tus buenas intenciones, pero si no entiendes los mensajes de las velas, el problema es que a lo mejor te están lanzando constantemente advertencias o te están diciendo en dónde está el eslabón débil de tu ritual y el problema es que tú no lo has detectado simplemente porque no sabes interpretar los mensajes. Y es que normalmente la magia sí funciona. Lo que pasa es que las velas suelen advertir en dónde hay deficiencias que tendrías que corregir en la vida real o en la vida interior, pero que están en tus manos, porque las velas pueden hacer parte del trabajo, pero no pueden hacer el trabajo completo. Entonces, para mi gusto, y siempre se los he dicho, la velomancia para mí es la mancia básica que tendría que tener cualquier persona que está dentro del medio esotérico, indistintamente del tarot. El tarot es un tipo de mancia maravillosa que ustedes saben que yo adoro, pero no es lo mismo que la interpretación de velas, porque las velas, a diferencia de lo que puedes pasar con el tarot o el péndulo, las velas suelen tener un nivel de franqueza sumamente elevado y además, indistintamente de si nosotros queremos ver o no ver la realidad, los bloqueos van a aparecer.
A lo mejor yo puedo en mi vida personal fingir que todo es alegría y felicidad, pero mis velas me van a decir, no, mira, aquí tienes un bloqueo, aquí está tapado, por aquí las cosas no se mueven. Entonces siempre he pensado que además es un tipo de mancia que no cae en señuelos. Los señuelos son un tipo de trampa que suelen realizar algunos operadores de magia negra, a través de los cuales desvían, ¿sí?, la energía para hacer parecer que otra persona está haciendo el trabajo y generar discordia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ponen un cristal representando a tu hermana y te hacen creer que tu hermana es la que te hace un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, con la velomancia, no suele haber esa debilidad que a veces puede darse dentro de lo que es el tarot. Porque aunque muchas veces existen combinaciones de tarot que nos pueden dar vista de si alguien puede tener un trabajo, puedes tenerlo y el tarot no necesariamente utilizar a la sacerdotisa o al mago invertido, ni ninguna de esas cartas. A lo mejor está utilizando arcanos menores para advertirte que hay una cierta influencia que te puede estar perjudicando, pero como mucha gente está casada con las combinaciones, creen que solo en las combinaciones sale la magia negra y no es así. En velomancia, esos errores suelen disminuirse bastante. Otra cosa que también tenemos que estudiar de lo que son las velas es cómo es la relación de consultante con el mundo exterior, porque el asunto es que generalmente consultante tiene una idea falsa de lo que está pasando a su alrededor. Es difícil, y esto a lo mejor puede sonar a veces hasta ofensivo, pero es difícil encontrarnos con personas que sean suficientemente objetivas con respecto a su realidad. La mayoría empieza en la magia y empieza creyendo que la magia va a solucionar todos sus problemas y viene partiendo de muchos errores de percepción de su propia vida, ¿sí? Conforme más se van adentrando en el mundo mágico, más empiezan a conocer y llega un momento en el que se van dando cuenta de cómo antes no eran conscientes de muchas cosas que pasaban en sus vidas. Entonces, velomancia es una de esas, igual que pasa con todas las técnicas adivinatorias, te va proporcionando información para que tú puedas trabajar en ti. Y entonces todo aquello que tú pensabas que era de una manera, pues las velas a lo mejor te vienen a advertir que no, que las cosas tienen más bloqueos de lo que te puedas imaginar, que las cosas están más problemáticas de lo que quizás tú piensas, o al revés, que las cosas no están tan complicadas y que tú realmente te estás ahogando en un vaso con agua, ¿sí? La velomancia tiene maneras de mostrarte cuando hay energías discordantes, cuando el mundo exterior es el que verdaderamente te está generando un bloqueo. Digamos que yo estoy buscando un trabajo y entonces velomancia me marca que la tierra, la región de la tierra, la región del norte, está completamente bloqueada. Puede ser porque a lo mejor mi trabajo, a lo mejor soy ingeniero y tengo un montón de competencia y la oferta laboral que hay es verdaderamente muy bajo el salario, o a lo mejor hay gente más joven que yo, y entonces el mundo material puede aparecer lleno de cera, y entonces no tiene nada que ver con consultante. Él hace todo lo que puede, pero las circunstancias del mundo exterior no le facilitan lo que él desea, ¿sí? Y también con velomancia puedes encontrar cosas que quizás no te imaginabas que eran obstáculos. A lo mejor puedes encontrar personas involucradas, a lo mejor puedes darte cuenta de que tú misma estás con tus emociones haciéndote mucho daño y entonces de esa manera puedes evaluar si lo que estás pidiendo tiene solución o no, ¿sí? Si alguien tiene algún problema, creo que sí. Puedes nada más desconectarte y conectarte y con eso generalmente se puede arreglar, ¿sí? La siguiente es que también puedes utilizar lo que es la velomancia para las ofrendas a las deidades. Cuando utilizas velas para dar ofrendas, aquí puedes ver qué tan fuerte es tu conexión con la deidad. Porque por norma general las personas creen que todas las deidades les tenemos que caer bien y que todas las deidades nos quieren mucho, entonces en cuanto yo escojo una, automáticamente ya existe una conexión. Eso es un error. No puede existir una conexión con una deidad ni con un ser determinado si tú no lo conoces o si incluso se te fue impuesto desde la infancia, pero realmente tú no tienes una genuina conexión. La única manera en la cual haya una buena conexión es que tú estudies a la deidad a la cual le quieres dedicar la ofrenda, pero que además la empieces a integrar a tu vida. ¿Cómo es esto? Pues obviamente entendiendo cuáles son los ideales o cuáles son, digamos, las formas en las cuales la deidad espera que uno viva y tratarlas de integrar a la vida.
Esa congruencia es la que va generando la conexión. Otra cosa que también pasa es que tampoco se puede tener miedo a la deidad con la que trabajamos, que es lo que muchas veces ocurre. Hay gente que se mete al sendero de la izquierda o que se mete con deidades de carácter obscuro, entre comillas, y que luego tienen miedo porque no saben cómo deshacerse de esas relaciones o, no, o creen que la deidad va a venir a jalarle los pies en la noche. Y lo que tenemos que hacer entonces es siempre evaluar qué tipo de relación estamos llevando con una deidad, ¿sí? Que sea genuina, que sea auténtica, y si no, siempre es mejor ya sea trabajar con tu yo superior, ¿sí? Que puedes hacerlo, o simplemente puedes trabajar con las fuerzas de la naturaleza o con el poder de tu voluntad, y no es necesario forzosamente involucrar a ninguna deidad. ¿Para qué? Para que no haya esa incongruencia y entonces tus rituales vayan, digamos, bien enfocados y no estén alterados. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la deidad es la que no me hace caso y por eso es que está llena de humo negro la vela de la deidad, pero a lo mejor lo que pasa simplemente es que tu nerviosismo, el creer que no puedo estar sin una deidad, entonces escogí a cualquier ángel y lo puse aquí en mi ritual, y eso qué genera, pues miedo. Y el miedo siempre es un tipo de energía que va a bajar la frecuencia del espacio en el que se encuentre. Y si yo cuando prendí mi vela estoy pensando no en la armonía, no en la paz, estoy pensando realmente que qué miedo estar sin una deidad, qué miedo a lo mejor si este ángel a ver si en una de esas me hace caso, entonces lo que estás trayendo a tus rituales son energías discordantes. Y obviamente vas a ver movimientos erráticos y negativos en las velas de las ofrendas y vas a creer que es que tu deidad no te quiere o que alguien te está haciendo un trabajo. Y en realidad todo viene de tu terror, todo viene de esa incertidumbre de sentir que sin una deidad no puedo hacer magia. Dice Claudia, cuando se hace un ritual de limpieza en la vela de la deidad, ¿puede capturar alguna entidad? Sí. Generalmente puede darse el caso, sobre todo en limpiezas energéticas, que cualquier vela que esté involucrada en el ritual pueda captarla. Normalmente cuando se hacen limpiezas energéticas se utilizan velas de protección, las cuales también pueden aparecer entidades o pueden aparecer energías negativas de cualquier índole, porque a veces cuando te haces una limpieza energética, puede ser que sí tengas una entidad o un trabajo, pero también puede ser simplemente que tienes tantos problemas con las personas que te rodeas, que todo el tiempo te peleas, todo el tiempo discuten, se insultan y entonces empiezan a aparecer la energía negativa, aparecen picos, aparece que son las agujas realmente, y entonces empieza a aparecer como si hubiera una especie de ataque y no es más que la ira no sanada de todas las personas que están involucradas en este ritual, ¿sí? Y entonces por eso es que puede ser captada también por la deidad. En el caso de un trabajo de magia negra, si tu deidad está apoyándote, entonces puede ser que enfrente la energía negativa de aquello que te está fastidiando. Lo mismo puede pasar con la vela del altar. La vela del altar también puede manifestarlo porque representa tu vida espiritual. Tu altar, que es tu espacio sagrado, tu espacio espiritual, tiene esa vela porque no es accidental, no es solo decorativa, no solo representa el fuego. Acuérdense que todo lo que nosotros hacemos en magia tiene un valor material en el sentido de que, bueno, en la presencia de las velas, por ejemplo, tiene un efecto fisiológico, igual que el del incienso, el agua, la sal, pero también tiene un significado simbólico. Simbólicamente hablando, el fuego representa tu espíritu. Si tú estás siendo atacada en el plano espiritual, tu vela de altar también puede aparecer con toda, manifestar todo el daño que puedas estar recibiendo. Entonces, en un trabajo de limpieza, generalmente cualquier vela puede ser objeto de la energía negativa que pueda estar rodeando a tu consultante, ¿sí? Entonces, punto es muy importante porque, aunque no lo quieran creer, muchas veces nosotros somos los primeros que generamos una energía negativa o discordante principalmente por estar trayendo velas a deidades que realmente no tenemos una conexión genuina con ellas. Entonces, siempre estudian a su deidad o cuando menos busquen tener una conexión real con las personas que escojan o los seres que escojan para tener en su altar. Un favor, les encargo su micro nada más, por favor. Muchas gracias. Sí. Dice, ¿todas las velas se tienen que proteger con círculo de sal? No. No todas las velas se van a proteger con círculo de sal. Puede haber trabajos en los cuales trabajes directamente en la tierra y entonces el objetivo es que la vela canalice algo hacia la tierra y no quieres un círculo. Debemos de saber que además los círculos de protección
Hay varios tipos. Están los que son completamente permeables, eso quiere decir que no, perdón, impermeables, eso quiere decir que no va a pasar nada a través de ellos, pero nada es nada, ni positivo ni negativo, ni va a dejar que entre nada negativo, pero no estás buscando traer algo, que es lo que generalmente pasa en una limpieza. Se está buscando la expulsión de negatividad. Y entonces, por lo tanto, al limpiar no estamos atrayendo nada en particular. En ese caso puntual se trabaja con círculos generalmente de sal. Luego hay otro tipo de trabajos que pueden tener círculos semipermeables. ¿Qué es esto? En donde se permite el intercambio de energía. Por norma general, los trabajos de atracción y los trabajos de protección se suelen colocar el círculo de sal, pero hay trabajos que ya pueden ser más complejos en donde no se lleve a cabo. Hay gente que tampoco le pone a las veladoras, porque como ya existe la barrera del vidrio, pues evidentemente dicen, pues ya no le voy a poner nada. Y hay personas que simplemente no trabajan con círculo de sal porque a lo mejor ya tienen un trabajo de protección diferente o están usando azufre o están usando cristales o están usando hierbas y entonces existen otras formas de protección de la vela, pero no es obligatorio. Todo lo que hagamos en magia lo tenemos que hacer porque tenga coherencia para nosotros. El círculo de sal es simplemente una barrera que al colocarla, la intención principal es que ninguna energía negativa, ¿sí?, afecte al ritual que tú estás llevando a cabo, ¿sí? ¿Es necesaria una deidad? No, no es necesaria. Tú puedes, por ejemplo, tener una relación con tu yo superior. Yo siempre he dicho que las relaciones con las deidades o son genuinas o mejor sin nada, ¿no? Evidentemente, cuando, por ejemplo, les enseño magia defensiva o vas a hacer trabajos que quien haga magia negra, pues yo sí les recomiendo que entonces tengan una deidad o una energía fuerte que de alguna manera les ayude a paliar o a contrarrestar toda la energía negativa que eso va a traer a sus vidas, ¿no? Entonces, eso sí, eso ya sería diferente, ¿no? ¿Cómo se sabe que es la deidad con que se está conectando y no alguna otra energía? Depende de lo que esté pasando con tu vela y depende de tu grado de conexión. Ahora, de que un ser negativo se puede hacer pasar por un ser de luz para engañarte, sí puede pasar. Eso sucede sobre todo en la conexión con los guías espirituales, en donde las personas creen a veces que están hablando con un ser de luz y en realidad están hablando con un espíritu depredador. Entonces, para eso, obviamente, también hay que trabajar para poder aprender a distinguir qué tipo de relaciones establecemos con el mundo espiritual, ¿sí? Hay que siempre tener criterio, porque si un ser me está pidiendo cosas que me desagradan o si un ser me hace servicios, ¿no? O me facilita la vida así de a gratis, pues es algo que yo tendría obviamente que sospechar, ¿no? En mi caso, mis velas de altar, mis deidades siempre están quietas. Cuando les hago oraciones o peticiones se mueven. Eso es por tu intranquilidad, ¿sí? Están tranquilas porque pues mientras estemos acá haciendo el ritual no pasa nada, pero en cuanto empiezas a hacer la oración y empiezas a hacer la petición, entonces se ve que eso te produce una alteración y el fuego responde a cómo se encuentra tu espíritu al momento de hacer esa oración. Eso quiere decir que lo que necesitas trabajar es en tu estado anímico al momento de prender tus velas. En este caso, haz meditación media hora antes o una hora antes, escucha música de alta frecuencia, hazte siempre una limpieza energética y trata siempre de elevar tu frecuencia con una mentalidad positiva con respecto a la situación, incluyendo si estuvieras haciendo trabajos de magia defensiva. Nunca podemos hacer magia en un estado de depresión o de angustia, porque generalmente eso solamente va a generar caos, ¿sí? Hay otro tipo de velomancia, la del análisis energético. En este caso, utilizamos las velas como diagnóstico. No tienen un propósito como tal, solamente se tienen que imaginar que es una radiografía. Es como si voy a un laboratorio y les pido por favor que me saquen una radiografía. Lo que hago con una vela es que me la paso por el cuerpo y entonces puedo saber cuál es mi estado energético. Lo mismo para mis mascotas, para los objetos o para los espacios. Y entonces podemos ver en qué condiciones nos encontramos. Si está bien la vela, si aparece un buen resultado, quiere decir que nuestra energía fluye armónicamente, pero los diagnósticos nunca sirven para sanar nada, ¿sí? Es como pensar que porque me tomé la radiografía ya se me quitó el efisema pulmonar, ¿no, verdad? Entonces lo mismo pasa, solo me sirve para saber qué sucede en estos momentos conmigo. Puedo así saber
si la energía negativa que está en mi aura es porque yo tengo unas pésimas actitudes en la vida, o puedo también saber si se trata de que tengo entidades, de que tengo trabajos, de que o simplemente hay algo a lo que de alguna manera me ha aferrado y está generando perpetuamente energía negativa a mi alrededor, ¿sí? Para eso sirve el diagnóstico, es otro tipo de velomancia. Hay varios, les digo, hay 3. Entonces, todo eso lo puedes hacer con las velas, lo cual resulta indispensable si tú quieres limpiar gente, si tú quieres hacer magia con velas. ¿Por qué? Porque si no, cuando yo vea este resto, no voy a saber qué diantre significa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos a una persona, aquí está este cacho de pabilo, vemos a una persona que no tiene cabeza, tiene una entidad aquí pegada, hay una sombra detrás de él, ahí se nota, todo su aura está llena de energía negativa, pero el hecho de que su cabeza esté reemplazada por un pabilo casi inexistente, habla que de alguna manera esta persona está en un caos total mental, pero a la vez piensa que todo lo que piensa es correcto, ¿sí? Y no está viendo realmente el caos que tiene a su alrededor. Está completamente vencido y además es posible que hasta esté infestado porque tiene aquí conectada una cosa y aparte tiene sombras pegadas. Entonces, claramente esta persona está llena de negatividad, está llena de problemas y tendría que empezar limpiezas profundas. Pero hay veces que sus consultantes no se encuentran en este estado. Hay veces que se trata de personas que están bien, o a lo mejor están tristes porque, no sé, porque no han sanado una relación o porque tuvieron una discusión con sus padres y entonces no tiene nada que ver con un trabajo, simplemente es una circunstancia puntual que de alguna manera nos está fastidiando, ¿sí? Cuando se trabaja con veladoras, ¿se pueden apagar y encender varios días? La verdad, no. Cuando tú estás haciendo un trabajo, en ese sentido hay 2 tipos de trabajo, los de mantenimiento y los que son con una petición, ¿sí? Yo tengo la petición de, no sé, que me llegue dinero, que amor propio, la que sea. Pero siempre cuando les enseño magia, les enseño esto. Imagínate tú que te avientas a una alberca olímpica, vas a nadar, tú vas a salir del banco de salida, ¿ok? Entonces lanzan el silbatazo de salida y empiezas a nadar. Ahora imagínate que en mitad de la alberca alguien dijera, paren, paren todo. Y los nadadores, todo el impulso que llevaban de ese banco de salida, pues ya quedaron ahí en mitad de la alberca y de repente les dicen, ya pueden volver a nadar. ¿De dónde van a sacar impulso? Les va a costar mucho trabajo. Lo mismo pasa con las velas. Desde el principio nosotros tenemos que tener muy claro cuánto tiempo va a durar un ritual. No podemos estar jugando. Una de las cosas que hace que un ritual tenga un cierre es precisamente establecer desde el primer momento cuántas velas voy a prender. Son muy pocos los rituales que realmente es incierto cuántas velas prenderás. Ejemplo, una vela de alguien que se accidentó y diario le prendo velas moradas. Entonces, pues se las voy a prender hasta que salga de la crisis. Entonces, no sé realmente cuántas velas voy a prenderle. Eso lo que hace es hacer un trabajo abierto. La energía queda abierta, no tenemos un desenlace, pero para todo lo demás que no es inmediato, no me urge, siempre tenemos que tener claros cuántas velas va a durar, ¿sí? Entonces, yo lo primero que hago es decir, tengo 3 velas, perfecto. Conecto mis veladoras, pero entonces me comprometo a ese tiempo, dedicárselo a las velas o a las veladoras, porque voy a estar ahí encendiéndolas y no voy a interrumpir el proceso mágico, porque si no haces lo que te acabo de decir de la alberca. Por eso lo ideal, apagar, solamente se pueden apagar las velas de mantenimiento. ¿Cuáles son? Esta es mi vela que tengo intencionada para poner paz y armonía en mi casa durante media hora cada día. Perfecto, entonces yo simplemente la prendo, la dejo media hora, a lo mejor la apago y al día siguiente hago lo mismo. Fuera de eso, solo las de armonización. Más allá, protecciones a lo mejor que se prolongan en el tiempo, pero más allá de eso, realmente todos los demás rituales tienen que llegar hasta el final, ¿sí? Si no, hay que planearlos diferentes. Si yo no puedo a lo mejor prender veladoras, pues entonces me organizo para prender cabitos o velas que realmente puedan mantener encendidas hasta el final, ¿sí? ¿Cómo se vería la vela al pasarla? Ay, perdón, Selene, no entendí tu pregunta. En este análisis energético, si sale humo negro, podría ser energía negativa o algún trabajo. Voy a hablar del humo negro un poco más adelante, pero no, el humo negro no es garantía de que te hagan un trabajo, ¿sí? Entonces, aunque salga mucho humo, lo que se está quemando es energía negativa que trae pegada a la persona, pero puede ser objeto o generada por su propia mentalidad.
no es realmente que el humo negro venga porque tengo un trabajo. Es solo en casos muy puntuales que lo va a marcar. La mayor parte del tiempo es que si yo nunca me he hecho una limpia y me la hago por primera vez, es exactamente igual que si yo agarro y nunca me baño, ¿no? Imagínate que yo nunca me bañara, siempre tuviera puesta la misma ropa. ¿Te imaginas que el día que me bañara, cómo va a salir al agua de asquerosa? Lo mismo nos pasa a nivel energético. Nunca nos hacemos una limpia, nunca nos pasamos un ramo, nunca hacemos nada de limpieza. Y el día que nos limpiamos con la vela, ¿qué le pasa? Pues está llena de indicios del exceso de energía negativa que ya tenemos, obviamente, anclado a nuestra aura. Y es por eso que se suele manifestar, ¿sí? Proceso mágico. El proceso mágico, entonces, comienza desde el momento en el que nosotros tenemos una intención. Esa intención tiene que estar acompañada de una energía que permita su manifestación. Esa es la razón principal por la cual no podemos estar en un estado de depresión o en un estado en donde nos sintamos que sin esta cosa que estoy pidiendo me muero. Tenemos en todo momento que permanecer en un estado ecuánime, tranquilos, sabiendo que lo que yo estoy haciendo tiene altas posibilidades de realizarse en la medida en la que yo coopere. Una vez una persona me preguntó, oye, ¿qué tan efectivos son tus rituales? De todos los que haces, ¿qué porcentaje tiene éxito? Y yo le dije el 100%. Y entonces le expliqué, le dije, no, no es soberbia, no es que, ay, mira, yo soy la más fregona de la historia, no. Es porque mientras más conoces de magia, no utilizas la magia para cualquier cosa. Y cuando la llegas a utilizar, estás tan en conciencia de cómo es el proceso que evidentemente pones lo mejor de ti para que se lleve a cabo ese ritual. Ese 100% no está dado porque todo lo que yo toque lo convierto en oro, no, es simplemente que escojo correctamente qué rituales vale la pena hacer con magia, porque hay cosas que yo sé perfectamente que la magia no va a solucionar, como si yo no me quiero levantar cada día de mi cama porque a lo mejor he decidido que odio a todos. Eso mi vela no me lo va a cambiar y yo tengo que estar consciente de qué cosas me tocan a mí y qué cosas realmente le puedo pedir a la magia. Entonces, educarte en magia, lo primero es educarte en saber qué cosas realmente vale la pena utilizar magia para resolverlas, porque hay otras que la verdad no vale la pena hacerlo. Y si yo no tengo la suficiente energía, también tengo que ser coherente y decir, no puedo, porque hay veces en las que no podemos hacer trabajos para nosotros si nos sentimos abrumados o si sentimos que pues, estamos pasando un mal momento o incluso si nos sentimos demasiado débiles. La intención es la fuerza del ritual. Yo siempre se los he dicho, los colores, las hierbas, todo eso son potenciadores de la magia, pero no son la base. La base siempre es tú. Entonces, si tú no estás bien, ya tiene un eslabón demasiado débil tu trabajo, porque en la medida en que bruja o mago no está en condiciones, entonces el trabajo difícilmente puede llegar lejos, ¿sí? Todo son los pensamientos que tú plasmas en la vela, pero no solo es el pensamiento, es la emoción, porque yo puedo pensar en mi cabeza que quiero volver con fulano porque no dejo de pensar en él, pero a la hora de que lo pongo en la vela, mis emociones son como de sí, pero te maltrata, sí, pero te engaña. Mis emociones son de esto no me gusta y entonces por más que yo me quiera autoengañar, pues mis emociones no cooperan. Y si mis emociones no cooperan, lo que están haciendo es demostrarme que mi espíritu no está de acuerdo con este ritual, ¿sí? Así es que sin intención no hay magia. A veces me preguntan, oye, encendí una vela en mi sala, no le puse intención, pero empezó a derretirse. Pues no hay como tal ahí velomancia porque no existe una intención. Al no haber intención, no puedes interpretar velas. Y quien te interprete velas sin saber la intención te está engañando porque todas las características de las velas se tienen que adaptar siempre a la intención. ¿Ok? Entonces, sin intención, no tengo idea qué diantres esté diciendo tu vela, indistintamente de lo que, mis poderes psíquicos y de mi intuición. Realmente, si yo no sé para qué la encendiste, no puedo evaluar cuál es el significado. Por ejemplo, en una vela puede salir un perro, ¿no? Y a lo mejor yo llego así de la nada con mis poderes psíquicos diciéndote que es que en esta vela yo veo mucha fidelidad porque el perro es la fidelidad. Pues no,
El perro representa la baja autoestima porque representa a los animales que fueron domesticados, ¿sí? Mientras que el lobo es valiente y libre, el perro no. El perro está sometido a la voluntad de alguien más. Entonces, en el contexto de una vela de amor propio, un perro representa baja autoestima. Pero si yo estoy, por ejemplo, haciendo una vela para sanar a mis mascotas, un perro, dependiendo de la posición que ocupe o que aparezca en la vela, me puede estar señalando que el proceso de sanación se está dando. Entonces se dan cuenta que el mismo perro no representa lo mismo al cambiar la intención. Así es que si ustedes ven de repente en los grupos gente que les está No diciendo, soy yo, ay, ay, Dios mío, ¿verdad? les cargo su micro, por favor. Sí. Ay, Dios, qué susto. Entonces, si alguien les está interpretando velas sin saber con qué intención las prendieron, pues les puedo comentar que es posible que sea una interpretación errónea, ¿sí? Lo que también tienes que considerar es que tiene que haber congruencia. Si no hay congruencia en la vela, siempre vas a tener resultados caóticos, ¿sí? Tienes que tener claridad y eso es algo en lo que hago mucho énfasis. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque si tú estás con desesperación, tu vela te lo va a decir. Si tú no quieres esto, tu vela te lo va a decir, ¿sí? Entonces, la velomancia, lo que más te dice es cómo vives tú el proceso del trabajo que tú estás realizando. Muchas energías influyen a la vez. Está la personal, la que acabamos de describir. Está la espiritual. Hay trabajos en los que nuestros ancestros pueden intervenir, por supuesto. Si estás en un trabajo de amor propio, es posible que de repente a lo mejor la abuelita se manifieste. Es muy común que he visto a varios alumnas a lo largo de los cursos de velomancia que de repente aparezcan aparatos reproductores femeninos en velas de amor propio. ¿Por qué? Porque estamos hablando del linaje materno que a lo mejor está buscando sanar alguna área en concreta. También pueden aparecer guías. Hay veces en las cuales la energía de ciertas deidades puede impedir que se lleve a cabo un ritual. Puntualmente esta clase le sirve tanto si haces magia negra como magia blanca, y a veces en los rituales pueden manifestarse los protectores de los otros, porque es algo en lo que siempre les hago énfasis de que prevengan. Una de las cosas por las cuales no deberían de hacer magia negra, entre miles que siempre alego, una de ellas es qué caras vemos, protectores no sabemos. Tú nunca sabes quién protege al que está del otro lado. Por mucho que tú lo veas y digas, ay, no doy un peso por esta persona, sí, pero a lo mejor su abuelita era curandera, o a lo mejor pues hay una deidad del sendero de la izquierda a la que le cae muy bien. Y entonces tú te estás metiendo con Sansón a las patadas y a veces ves unos bloqueos enormes o vamos a decir, a lo mejor lo protege la Santa Muerte y de repente tú le haces una vela porque le quieres amarrar y de repente aparece una guadaña gigante en tu amarre ahí en mitad, ¿no? Partiéndolo. Y tú dices, ay, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que estás tú moviendo energía espiritual. No nada más estás, sobre todo cuando haces magia negra o cuando estás haciendo trabajos con terceros, estás metiendo a todo el mundo espiritual que esté alrededor de todos los involucrados, no solo a esa persona, ¿sí? Entonces, si una persona es fuerte espiritualmente, si una persona tiene buenas conexiones, estas pueden aparecer, por supuesto, en el ritual. Igual para ti. Hay veces en las que tus guías pueden mandarte señales a través de las velas para lanzarte advertencias o lanzarte mensajes de paz o de amor, dependiendo lo que estés encendiendo. Aparecen los elementales, ¿sí? Los elementales en muchas ocasiones sobre todo que en velomancia se trabaja con ellos, son los que más o menos te ayudan a orientarte con respecto al bloqueo que tienes en cada área de tu vida. Estos también los utilizamos nosotros para poder deducir los mensajes. El norte, la región de la tierra, región de la materia, evidentemente nos habla de bloqueos en la realidad. Para eso está presente la energía de la tierra y así sucesivamente el aire, el fuego y el agua, ¿sí? Y obviamente los otros involucrados. Si tus velas están involucrando al vecino, a la novia, al padrino, pues todos ellos van a aparecer en las velas. Entonces, en la medida en la que tú vayas haciendo un ritual cada vez más grande que abarque más energías, obviamente tienes también que involucrar en la interpretación, pues todo el lío que estás armando en tu vela, ¿sí? Entonces hay que asegurarnos de hacerlo muy bien para que genere armonía y no genere caos, incluyendo en los trabajos de magia negra. Porque no porque yo haga magia negra tengo que hacer un desastre energético, ¿sí? Puedo hacerlo sigilosamente sin que nadie se dé cuenta o puedo incluso dominar a una persona sin que lo note.
pero para eso hay que trabajar de manera organizada, no caótica, ¿sí? La vela de altar debe estar siempre prendida, sí, de preferencia cuando haces trabajos, ¿sí? Em, si mi ritual es cada 8 días, pero por alguna razón no pude en una ocasión, no, hay que ir arrastrando la energía del ritual, ¿sí? Yo por eso les digo, el compromiso es necesario. Tampoco es que no sirva para nada, pero todo es por una impresión mental. El ritmo, tu cerebro sí lo nota, ¿sí? El hecho de que yo todas las semanas voy prendiendo una vela, a lo mejor tú dices, ay, no pasa nada por otro día, pero tu mente no percibe igual los jueves que los miércoles, que los sábados. Y entonces hay una impresión psíquica en cada acción que nosotros hacemos. Por eso, para lograr un hábito, hay que repetirlo más de 66 veces, para que llegue un momento en el que la mente lo adopte como una nueva, como un nuevo pensamiento que de alguna manera te gobierna. Si no, de otra forma, es muy difícil lograr cambiar un hábito. Lo mismo pasa con la magia. Hay que ser muy constantes. Al igual que una vela de intención en un barrido también aparecen sin animales, el significado también cambia. Sí, claro, va a depender de la realidad de consultante. A diferencia de lo que algunos pretenden en el tarot, que es que, a ver, yo te saco aquí las cartas y entonces yo te voy a decir y te voy a adivinar todo lo que te pasa. Generalmente en velomancia nosotros podemos pedir contexto de la persona sin ningún problema. O sea, tú le puedes preguntar a una persona qué puede estar pasando en su vida actual, tú no tienes que suponer, no tienes que inventar. Porque, por ejemplo, si una persona es pescador y le aparece un pez, no va a ser lo mismo que una persona que a lo mejor no se dedica a la pesca, pero a lo mejor tú interpretas al pez en función de un significado espiritual, pero resulta que era algo más simple, que el Señor es pescador y que eso es lo que de alguna manera es su eje en su vida. Así es que siempre tenemos que tener contexto de lo que le pasa al consultante para que a la hora de tener una interpretación, evidentemente, esta sea más acertada y más completa. Así es que una vez que definimos la intención, canalizamos la energía, como a través de la elección de color, hierbas, el día que voy a trabajar, etcétera, encendemos, ¿sí? Analizamos la vela para ver la respuesta y si vemos que la respuesta es favorecedora, entonces se llevará a cabo el proceso de manifestación, ¿sí? La vela lo que va a hacer es simplemente decirte, como te dice el tarot, hacia dónde vas. Entonces, evidentemente, te facilita muchísimo, pero muchísimo el trabajo. Ahora, no funciona mi ritual. Ok, pues en este caso, muchas personas piensan que la magia no sirve porque a lo mejor ellos prenden y prenden velas y entonces dicen, ay, pues no, es que no pasa nada. No, sí pasa. Nada más que tú no quisiste hacerle caso a tu vela, porque a lo mejor dejó un mini resto, pero ese mini resto representaba un bloqueo a lo mejor en el mundo material o en el futuro, por muy chiquito que fuera, y quería decir que por ahí no ibas a poder pasar. El problema es que no vimos el resultado y eso comienza porque mucha gente ni siquiera le sabe pedir a la vela lo que quiere. La mayoría de los principiantes tienen ese problema, que las velas se presentan erráticas porque no hemos pedido con claridad lo que deseamos. Y entonces no se manifiesta porque en primer lugar, en donde no está claro, es en nuestra cabeza. Cuando nosotros no tenemos claro nuestro deseo, tampoco nuestras fuerzas interiores ni nuestra fuerza espiritual puede trabajar ni alinearse para que el proceso se dé. Y por esa razón vamos dispersos. Nuestra energía va para cualquier lado menos hacia nuestros objetivos. La magia te educa en concentración, en autoanálisis. Y entonces ahora sí, toda tu fuerza está enfocada, porque además no solo es prender la vela, sino días antes pensar en cómo eso será un éxito. Días posteriores, pensar en cómo eso va a ser un éxito, ¿sí? Entonces, la magia sí funciona. Lo que pasa es que además la mayoría de las veces llegamos a ella porque tenemos problemas muy graves. No tengo dinero, me hicieron un trabajo y entonces llegamos ya tan apaleados y tan golpeados que queremos resolver los trabajos más complicados siendo principiantes. No es que la magia no sirva, lo que pasa es que muchas veces no nos dicen que hay que empezar con lo básico, claridad mental, amor propio. ¿Por qué? Porque para poder saber cómo se altera la realidad, primero tienes que sentir cómo te altera a ti.
para que tu mente diga, ay caramba, prendí esa vela de claridad mental y sí siento como que se me iluminó el cerebro. Y entonces empiezas a creer que tiene sentido. Y luego prendes una vela, pues te dio un achaque y una velita de salud, ves mejoras y entonces ya las limpiezas energéticas, la magia defensiva, el dinero a manos llenas, entonces ya lo puedes empezar a trabajar. Pero no es que no sirva, es que todavía no tenías esa educación mágica y entonces menos entendías los mensajes de tus velas y lo abandonaste pensando que no funcionaba. Y simplemente a mí se me hace que una de las pruebas más grandes que existe de que todo este mundo espiritual es verdadero son las velas. Ustedes saben que yo soy una persona con tendencias a buscarle siempre el lado racional a todo lo más tangible y puedo decir que lo que verdaderamente me sumergió en el mundo espiritual fue el contacto que tuve con las velas tan constante, porque esas fueron las que me mostraron que así como se veía el mundo entero, aparecía en los platos o en las veladoras. Y entonces noté que no es que la magia no funcionara, sino que las personas no estaban verdaderamente preparadas o conectadas con aquello que deseaban. La velomancia no está para decirte, ay, mira, aquí tienes un obstáculo horrible y ya valiste. No, la velomancia está para enseñarte cuáles son los bloqueos y los obstáculos y tú los puedas sortear. Debes de cambiar la palabra problema o impedimento por la palabra obstáculo, porque los obstáculos se pueden vencer. Entonces, lo único que nos enseña velomancia es a encontrarle el caminito a nuestra magia. El problema muchas veces es que nosotros queremos que una vela o un ritual nos resuelva llegar de A a Z. Y a veces hay que ir primero por B, por C, por R, por W, hasta llegar a Z. Y una vez que entiendes cuál es tu caminito, te das cuenta que todo es sorteable. Va a haber cosas que no. A lo mejor yo no puedo obligar a alguien a que me quiera. Pues no, no puedes hacerlo. Bueno, ahí está la magia negra. Este, a lo mejor yo no puedo obligar a una persona a darme un trabajo, ¿ok? Ahí están los dominios, ¿no? Dice la magia negra. Pero al final de cuentas, cuando practico magia blanca, sé que no puedo pasar por la voluntad ajena, pero eso no significa que yo no pueda encontrarle soluciones u otras alternativas a mi deseo, porque a lo mejor, pues no me funcionó con perengano, pero a lo mejor luego logro abrir mis caminos a tener otro tipo de relaciones y quizás conozca gente nueva con la que sí pueda materializar lo que quería con fulano en primer lugar. Entonces solo es cuestión de encontrar el camino correcto, ¿sí? Porque si tú ignoras el desastre que dejan tus velas nada más porque, pues sí, está bien bloqueado ahí, pero, ay, pues ni modo. Pues eso no va a hacer que la magia funcione. Lo único que te va a enseñar es que tú estás ignorando el problema y la siguiente vela va a ser peor y la siguiente vela va a estar peor y un momento tu vela ya se va a derretir totalmente como diciendo, ah, ya, como te vale a ti, pues a mí me vale más y ya no te voy a ayudar en absoluto. Funcionan igual las velas de lápiz que las veladoras, es que son diferentes los objetivos. Una vela, el tamaño no es determinante para un ritual. Lo que es determinante es la cantidad de tiempo que tú quieras que la luz esté encendida, simbólicamente hablando. El fuego, a diferencia de otros tipos de magia, no tiene un grado de permanencia, ¿sí? Hay otros tipos de magia, como pueden ser la magia de los amuletos, que son a largo plazo, ¿sí? Hay otro tipo de magia que es, por ejemplo, la permanente, que se da también en el encantamiento de objetos, sobre todo cuando se le hacen o bendiciones o maldiciones, que esas pueden durar hasta, pues, por muchas generaciones. Pero puntualmente el fuego es un tipo de trabajo mágico que se puede prolongar en el tiempo siempre y cuando uses veladoras, ¿sí? Entonces, lo que haces con el fuego es generalmente crear un cambio, una transformación, un golpe, ¿sí? Digamos que yo estoy a lo mejor queriendo que me den un trabajo y hago un ritual de 7 días para que me lo den y consigo el trabajo, bueno, ya no me van a dar otro trabajo porque ya me dieron el que yo hice el ritual para obtenerlo, ¿no? Entonces es un punch, un golpe que di. ¿Para qué? Para alcanzar mi meta, pero eso, ya que tengo la energía del trabajo, pues ahí se va a impregnar y ya se terminó, ya se cerró. Con el tiempo eso se va a terminar desvaneciendo. Entonces, cuando tú usas velas de lápiz, generalmente es para generar un impacto rápido y generar un efecto que a lo mejor de algo que quieres transformar. Las veladoras
se van a utilizar cuando nosotros queremos que el fuego permanezca encendido más tiempo. Entonces queremos o luchar contra energías tan fuertes como puede ser una magia de gran brujería, que está tan pesada que lo que necesitamos es mantener la intención iluminada a lo mejor por 6 meses. Y entonces conectas meses a lo velas, perdón, veladoras a lo largo de 6 meses, sin que se detenga esa energía, ¿sí? Entonces, normalmente las veladoras se van a usar cuando es tan grande el obstáculo o tan grave mi problema que por eso necesito que el fuego permanezca encendido a lo largo del tiempo. Si no lo necesito, no hay razón para encender una veladora. Por defecto, yo podría encender una vela de pastel. Si yo estoy bien alineada con una vela de pastel, puedo lograr mucho. Sí. Entonces, todo es cuestión de saber qué tantos obstáculos tengo y en función de ello, escoger el tamaño de la vela. Sí. La identificación del problema. Bueno, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar que todo el mundo te detesta y que todo el mundo está en tu contra y que todo el mundo que todo el mundo te hizo trabajos, porque si no siempre vas a interpretar las velas creyendo, ¿sí? Que de alguna forma están en tu contra, ¿no? Y lo que tienes que hacer primero que nada es separar las señales que son del mundo interior de las señales del mundo exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera vas a dejar de sentir que todo te sale mal por culpa del mundo exterior. Aquí tenemos esta vela, aquí tenemos este tipo de forma se genera cuando nosotros nos estamos encaramando, ¿sí? ¿Ves como si se metiera un poquito la vela, ¿ok? Y entonces este tipo de forma se genera cuando nosotros nos hemos negado a ser flexibles con alguna situación del mundo exterior. Es como si tuviéramos una pequeña joroba y nuestra columna vertebral estuviera completamente inflexible. Y entonces lo que está sucediendo es que yo me siento desprotegido y entonces me aíslo del mundo entero porque no quiero esa interacción porque creo que todos me quieren hacer daño. El lado izquierdo representa el lado de las emociones. Entonces aquí tu consultante lo que tendría sería un bloqueo emocional bastante importante en donde no quiere conectarse con sus emociones y por esa razón puede tener varios de los problemas que aquejan a tu consultante y razón por la que encendió esta vela, ¿sí? En este caso, yo no voy a pensar que esto tiene la culpa del mundo exterior. Mi consultante a lo largo del tiempo no ha sabido digerir sus malas emociones o emociones negativas y entonces eso le está generando problemas hacia el futuro, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando aprendes a distinguir la diferencia entre el mundo exterior y el mundo interior, puedes hacer interpretaciones más concretas porque además sabes qué es lo que tienes que trabajar. Otra cosa que es un símbolo de que el problema viene de adentro es las llamas débiles. Una llama débil no tiene la culpa una entidad, no tiene la culpa un trabajo, siempre tiene la responsabilidad tu consultante porque no tiene fuerza espiritual, no tiene energía para hacer este trabajo. Si las llamas se apagan, no siempre es porque a lo mejor alguien me odia. Imagínate que venimos de una vela que está en estas condiciones y se apagara. Yo lo primero que pensaría es que consultante tiene una resistencia tremenda porque la vela ya me está diciendo que él no quiere conectarse con sus emociones. La vela se ha apagado para decirle, mira, ¿sí? Yo no tengo fuerza espiritual mientras tú no trabajes tus emociones negativas. Y entonces por eso se le apagó y no tiene nada que ver con ningún trabajo de magia negra, ¿sí? La mayor parte del tiempo el caos que aparece en las velas es por tu consultante, ¿sí? La magia negra viene después. Ahora luego vienen estos pábilos desproporcionados que consumen un montón de cera o que incluso se dividen. Estos normalmente vienen de adentro, el pábilo es la mente. Entonces, de alguna manera, los controladores, sobre todo, suelen generar este tipo de desastres porque es la mente queriendo resolver cosas que no le competen, ¿sí? Está haciendo de más, estoy preocupándome de más, estoy siendo demasiado invasivo o invasiva, pero eso viene nuevamente de mí. Y el resultado caótico que pueda tener mi vela es el resultado de que yo no callo el caos que tengo en mi interior. Y esta es la cera caótica. Por eso cuando les enseño, por ejemplo, a hacer barridos, los que hayan tomado el curso de interpretación de velas y huevo para limpiezas energéticas, ahí les decía, tú ves esto
Y esto generalmente habla de que tu consultante tiene un caos emocional, tiene un caos en su vida diaria, sus relaciones son conflictivas, no tiene conexiones espirituales, se siente que el mundo está en su contra y realmente es tu consultante el que tiene que trabajar en sí mismo. Este tipo de resultados son el producto de hacer magia con desesperación. Cuando yo hago una magia desesperada, voy a obtener esto. De hecho, una persona puede tener muchos años de experiencia y aún así podría en un contexto llegar a tener una cera caótica, pero eso se los voy a enseñar un poquito más adelante. Aquí puntualmente, cuando nosotros no tenemos experiencia y seguimos viendo que nuestras velas nos quedan así, es porque nos hace falta hacer un trabajo interior que está clamando por atención, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces para fortalecer nuestra intención? Ya vimos que mi cera es un desastre, o sea, ¿sí la dejo? No, se pueden hacer cosas. Dice Elena, si tengo las velas de pastel de una persona que quiero tranquilizar, ¿me sirven? Bueno, depende de los motivos, ¿no? Depende del grado de seriedad que pueda tener la persona porque está intranquila. Si es algo que, pues me puse alterada ahorita tantito, pues igual y sí. Pero si es una cuestión psicológica, si tiene un trastorno mental, entonces una vela de pastel, su efecto va a ser muy corto, ¿sí? Un ratito nada más y ya al día siguiente vivo con mi misma sensación de desasosiego. ¿El consultante debe de encender la vela? Depende. Depende de eso, si tú eres tú el operador mágico, no. Si tú eres la operadora, tú trabajas tus velas, ¿sí? Y tú se las prendes a tus consultantes. Ellos, hay otra forma, yo le puedo preparar la vela y que la prenda, pero no necesita tu consultante prenderla para que tenga un efecto en sí mismo. Lo que sí es importante es entender las necesidades de consultante, porque si yo como operador no las entiendo, entonces siempre le voy a generar un caos a una persona porque a lo mejor estoy generándole una magia de algo que no me ha pedido, ¿sí? La vela de 7 colores para limpieza y protección, los restos también se leen igual. Depende, cuando una vela tiene tantas y tantas peticiones simultáneamente como pasan con la vela, que es precisamente para múltiples propósitos, prosperidad, amor y no sé qué, shalala, siempre tienes que considerar cuál es el color de la parte superior, ¿sí? Si en la parte superior, por ejemplo, pusiste el amarillo, quiere decir que la prioridad es el dinero. Si hasta arriba pusiste el color morado, quiere decir que la prioridad es la vida espiritual. Y cuando entonces se derrita, lo que va a ser dominante va a ser la impresión causada por el color que esté hasta arriba. Ese va a ser el número uno. A partir de ahí, si tú ves que la interpretación es congruente con el tono que estaba hasta arriba, o sea, con la faceta de la vida de tu consultante, el dinero, el amor, la salud o lo que haya quedado hasta arriba, entonces a partir de ahí, en función de eso, la interpretas. Si lo primero es concreto, entonces va por ahí. Si no, vamos al segundo color, pero por norma general, o por ejemplo, otra cosa que hay que observar. En una vela de 7 colores puede ser que mientras estaba quemando la amarilla de dinero no hubo problemas. Ah, pero cuando llegó a la parte verde, la llama empezó a hacer espirales o empezó a sacar humo negro. Entonces, ¿qué? Pues quiere decir que lo que está mal es la parte física de consultante. Podría tener una enfermedad que le causa problemas. Ese tipo de detalles son los que vas a ir observando para que cuando tengas el resto final puedas sopesar por qué te quedaron esas formas en función de lo que te dijo la llama mientras iba tocando cada uno de los diferentes colores. Así es como se haría una buena interpretación de una vela de múltiples propósitos, como es el caso la de limpieza, obviamente se interpreta para limpieza como el velón siete mechas y esas cosas, sí. En el curso de velomancia veo las velaciones, no, eso lo veo, yo velaciones los veo en diferentes cursos, pero ahí enseño a interpretar velas exclusivamente. Cuando se rompe el plato, ¿qué quiere decir? Depende. Si se te rompió el plato es porque a veces no tiene buena calidad. Y eso es algo que tienen que considerar, porque muchas veces la gente piensa que si mi plato se me rompió o mi vaso se me rompió, entonces es porque tengo enemigos que me atacaron. Y no, tal vez simplemente el material no es el adecuado. Si tú no estás trabajando con cerámica de alta calidad, que es cerámica que aguanta el horno, entonces siempre corres el riesgo de que se te queme. O estás trabajando a lo mejor con alguna cosa que no lo soporta, un vidrio, un espejo de mala calidad, pues evidentemente se te puede reventar, ¿sí? Para fortalecer su ritual, lo primero que pueden hacer es repetir la intención con mayor claridad. Es decir, la próxima vez ya voy a decir, bueno, ya vi que tengo un bloqueo con mi pareja, me sale en el nivel material. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor tengo problemas con la distancia, ¿no? Si en una relación de pareja
la acera está en el norte, en donde está la tierra, quiere decir que el problema es que tú y yo físicamente tenemos problemas. ¿Cuál va a ser? Pues que no tenemos dinero para vernos, que vives en otra ciudad, que simplemente hay distancia y ya por eso no puedo estar contigo. Entonces, si ya mi vela ya me advirtió eso, ¿para qué voy a seguir insistiendo en velas de cariño o endulzamientos? Vamos entonces a trabajar algo para disminuir el problema del no vernos. A lo mejor es que me cambiaron el horario de trabajo y por eso ya no lo veo y eso ha deteriorado mi relación. Ah, bueno, porque entonces hago yo un trabajo para que me den un mejor horario de trabajo, convencer a mi jefe de que me devuelva mi horario anterior y con eso ya puedo volver a estar con mi chiquis triquis, ¿no? Eso, para eso te sirve velomancia, para que tú veas si sigues insistiendo en la misma cosa o si simplemente tienes algo que cambiar, ¿sí? O tus velas dicen que está bloqueado el sur, el fuego, o sea, en una relación de pareja está bloqueada las relaciones sexuales o la comunicación, la diversión. Entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer? Pues evidentemente no vamos a fingir que si sigo prendiendo velas mágicamente se va a arreglar. Pues tenemos que hablar, ¿no? Así es como tendrías que abordar la siguiente encendido. ¿Sí? Si quieres repetir tu ritual, siempre piensa, ¿ese ritual vale la pena o tengo que encontrarle alternativas? ¿Sí? Si la vela está en un vaso y se rompe, es por consultante o por entidades. Igual pasa con el vaso. El vaso puede romperse por múltiples razones. No existe una sola. No podemos pensar que porque se rompió hay entidades. Si explota, generalmente se suele considerar que sí puede tener un trabajo, pero evidentemente siempre hay que checar la calidad de la vela, ¿sí? Hay manera de velar a un hijo con TDA para que se tranquilice. Yo no, ¿cómo se llamaría? No sé qué edad tenga, pero yo no apruebo ni recomiendo la vela, la magia en menores de edad, ¿sí? Ahora, si es una persona mayor, pues esa persona tendría que estar de acuerdo. Si un hijo está rebelde, lo que hay que hacer es hablar con él, ¿sí? Y saber que además los hijos somatizan lo que pasa en casa. Entonces, si no me gusta lo que hace mi hijo, tendría yo que ver qué cosas hago yo que no estoy encarando y que mi hijo me viene a poner en la cara y que por eso me generan tanto problema. Sí. Siempre que vean a sus hijos que algo no les gusta, vean qué vienen a enseñarles a ustedes antes de quererles hacer trabajos. Y por cierto, hacerle trabajos a niños es una de las cosas más castigadas del mundo espiritual. Y no lo digo yo, lo digo las entidades que no les agradan que hagan ese tipo de trabajos, porque aunque sea mi hijo y sea por su bien, es un tipo de magia de manipulación. ¿Sí? Si yo manipulo a mi hijo para que sea un buen hijo y sea menos rebelde, lo estoy manipulando y es un tipo de dominio, sí. O sea, a veces disfrazamos la magia negra con buenas intenciones, pero en el momento en el que yo quiera que una persona se comporte diferente a como ella desea comportarse, automáticamente tenemos un tipo de dominio, ¿ok? Entonces, nada más tengan cuidado para que precisamente no hagan eso con sus hijos por simplemente a lo mejor pensando que les están haciendo un bien, porque no, ¿sí? Los restos depende del tipo de trabajo. Cuando el pabilo se dobla y queda en círculo, bueno, esas son las formas, es que puntuales de las velas. Ahí yo les recomiendo que obviamente profundicen en el estudio de la velomancia, pero aquí lo que quiero es concentrarme sobre todo en el aspecto de cómo analizarla de una forma más concreta y que les sea útil hacia, digamos, el futuro. Porque, por ejemplo, me estás preguntando por el círculo, sería lo mismo que te acabo de dar de ejemplo del perro. No puede ser un buen augurio si yo no sé la intención. Y entonces un círculo nunca será un buen augurio, por ejemplo, en un trabajo de romper patrones. Voy a caer en el mismo error. Ni tampoco va a ser buen augurio en un trabajo en donde quiero salir de una empresa que tiene siempre los mismos problemas y está a punto de quebrar. Vamos a lo mismo, ¿sí? Entonces, depende mucho la intención. Fortalecer la energía. Quizás tengas que trabajar tus velas con otras hierbas y con otros aceites. ¿Por qué? Porque no es que, ay, el aceite de lavanda es el mejor, no, pero a lo mejor tú no conectas con algunas hierbas. ¿Te ha pasado que alguna vez hay plantas que no te gusta su sabor? Y dices, no me gusta esta comida, a nivel espiritual pasa lo mismo. Puede ser que tú no conectes con hierbas. Yo no conecto con el epazote para nada. No soporto su olor, no soporto su sabor. Jamás en la vida lo pondré en una vela. ¿Por qué? Porque por más propiedades esotéricas que tenga, pues yo no converjo con él, prefiero usar otra cosa. Sin embargo, el otro día
Estaba caminando por la Ciudad de México, estoy ahorita aquí unos días y de repente me topo con el romero ahí silvestre. Me llegó un olor tan bonito que yo decía, ay, qué bonito, me saludó el romero. ¿Por qué? Pues estaba con romero y lavanda. Y entonces estaba yo bien emocionada ahí conviviendo con él. Obviamente, el romero va a ser algo con lo que yo puedo trabajar sin problemas porque tengo una conexión. Quizás lo que te falla es que los aceites o las hierbas con las que estás trabajando no son funcionales para lo que tú deseas. Otra cosa que podrías hacer es reforzar con otro elemento. Quizás tu trabajo con velas necesita el apoyo de otro elemental. Si es un trabajo emocional, usa agua. Si es un trabajo espiritual, a lo mejor puedes traer más velas o puedes traer varas para representar más al fuego. Si es un trabajo mental, más inciensos, más representantes del aire. Si es un trabajo material, puedes traer frutas, flores, cristales para reforzarlo. Hay cosas que no podemos reforzar necesariamente con fuego. ¿Por qué? Porque si estoy pidiendo trabajos que a lo mejor necesitan ser duraderos en el tiempo, puedo acompañarlo, por ejemplo, de cristales y entonces lo que va a hacer el cristal es mantener esa intención en el tiempo. ¿Por qué? Porque luego yo puedo agarrar esos cristales y lo que hago es dejarlos, por ejemplo, en mi negocio, en una vela de dinero, y esos van a estar manteniendo esa impresión en el lugar en donde yo los coloque, aumentando obviamente la frecuencia del espacio. Entonces hay veces en las que los elementales te pueden ayudar y no tener la obsesión de que solo el fuego sirve. El hecho de que tú no veas que el agua que tú intencionas, a lo mejor no la veas transformarse como una vela, no significa que no estás haciendo un trabajo mágico. Otra opción es usar más velas. ¿Cuándo debes de usar más velas? Cuando necesitas más energía. ¿Cuándo necesitas más energía? Cuando tus llamas son débiles, cuando sientes que te falta un poco de fe o de confianza, cuando sientes que está un poco difícil la cosa porque sientes que las personas que están involucradas no cooperan. Entonces ahí voy a levantar más fuego porque más llamas significan más fuerza espiritual. Básicamente por eso prendes más velas. Solo hay que prender velas en coherencia, obviamente, no prender 80 velas a lo loco, sino saber por qué las estoy encendiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo un problema de falta de equilibrio en mi vida, puedo prender 6 velas que me va a generar equilibrio. Si yo tengo un problema de que todos me atacan, puedo prender 3 velas. ¿Para qué? Para poder generar esa protección, esa defensa. Si yo quiero resetear algo porque está muy dañado, puedo prender 7 velas para llamar esa vida espiritual, ¿sí? Entonces, en función de mi necesidad, puedo prender un determinado número de velas que me ayuden a reforzar cuando yo sienta que todavía me hace falta energía. Y por supuesto, una de las cosas que a veces dejan fuera es que no se hacen limpiezas energéticas antes de hacer trabajos. Es muy importante hacernos baños, es importante saumar el espacio y por supuesto, si tú sientes que te atacan demasiado, que tienes muchos enemigos, pues nunca está de más poner un círculo de protección extra, ¿sí? Cuando ya no es suficiente con la sal, pues ahí está la sal, la mezclas con romero, le echas ruda, le echas hierbas y vas haciendo círculos de protección cada vez más potentes. Que no se puede, que está muy dañado, pues ahí está el azufre. Nada más con cuidado, obviamente, el azufre porque puede ser tóxico, ¿sí? Dice, el plato puede ser tipo espejo, no está mal que sea espejo, pero solamente en casos de rituales que quieras multiplicar la energía. Si no quieres multiplicar esa energía, entonces no. De hecho, al rato les voy a enseñar cómo a alguien se le ocurrió hacer un corte de lazos energéticos sobre un espejo. O sea, no, porque es algo que quieres menguar, es algo que quieres sacar de tu vida, no quieres que se multiplique. Entonces, dependiendo de eso, yo recomiendo que espejos solamente cuando ya se tenga un conocimiento del trabajo con espejos, ¿sí? No no entendí muy bien el color de la vela principal de los 7 colores. Las velas de 7 colores tienen un color en la parte superior, ¿sí? Ese color en la parte superior tú lo escoges, no está dado. O sea, tú puedes encontrar en el mercado varios colores en la parte superior. Sí, perdón, es que no tengo la imagen en el curso. Aquí está, ¿no? Aquí tenemos una vela. En este caso, el color primordial es el azul. Pero si tú compras en otro lugar, puedes encontrar que a lo mejor aparece hasta arriba. En este caso, mira, ahora la tienes hasta arriba, es el color verde, ¿sí? Entonces, dependiendo de tu objetivo principal, es el color que tienes que estar, es el color que tiene que estar hasta arriba. Entonces, normalmente ese es el que va a definir la intención principal.
porque la vela de 7 colores te ayuda a reequilibrarte en todos los aspectos, pero siempre el más importante que sientas que es el que está descuadrado es el que vas a poner hasta arriba, ¿sí? Dice, y si se quiebra la vela por parte de en medio, me ha pasado debilidad física, sí, de mucha debilidad física. No sientes poder con nada de lo que te sucede. Si se formó una hoz, depende de la intención, romper lazos. Bueno, es que la chica lo amarró. Pues entonces representa la muerte, pero sí tendría que ver las velas. Una amiga me mandó una foto, igualmente, este está un poco largo, pero igual si me lo quieres compartir en el grupo, te lo voy a agradecer. Si se le prende un cirio a un hijo cuando tiene un problema en el trabajo es malo, pero ya es un adulto. El adulto puede saber lo que se le prende, ¿sí? Tú lo estás protegiendo, pero él tiene que estar consciente, ¿no? No es lo mismo un niño. Un niño sí puedes realmente ser muy invasiva o invasivo. Entonces, con los niños siempre hay que hablar o siempre hay que ver por qué tienen los problemas que tienen, porque ellos están bajo nuestra tutela aún. Ya después, ya de adultos ya es otra cosa, ellos ya pueden tomar decisiones, pero de niños no. ¿Se puede hacer una armonización familiar si incluye a una niña? Sí, cuando son familiares no pasa nada. Digamos que yo quiero salud para los integrantes de esta familia. Familia Pérez López, pues obviamente iba tu hija. Y obviamente le llega, pero es diferente porque siempre está de por medio tu energía, no va directo a manipular a un menor, ¿sí? Entonces, el problema de un niño grosero y rebelde es que a lo mejor a nosotros nos desagrada mucho, pero siempre hay que ver por qué se han vuelto de esa manera. Y digo, no digo que sea el caso, pero a veces sufren abusos, sufren maltratos o simplemente no han tenido una crianza que sientan que los ha cobijado y entonces por eso se portan así. Y ahora hay niños que de repente dices, bueno, ¿de dónde salió así? Hay que siempre checar el árbol genealógico, a ver si no es doble de alguien y está manifestando de alguna manera los daños que esa persona pueda tener. Análisis de la situación. Puedes también, por ejemplo, si todavía sientes que no dominas velomancia, la puedes siempre complementar con una tira de tarot. Por ejemplo, en este caso, esta que se las voy a pasar, puede empezar por ver los motivos que te llevaron a hacer el ritual. O sea, en primer lugar, ¿por qué lo hiciste? Lo hiciste porque de verdad tenías estas ganas a lo mejor de superarte, elevarte, o lo estás haciendo desde la desesperación, desde la dependencia emocional. ¿Cómo estaba tu energía antes del ritual y cómo estuvo después de realizarlo? Y luego pones una vela para saber qué factores siguen influyendo si es que no tuvo el éxito que tú deseabas. Puedes ver cómo se manifestará cuando, aunque esta obviamente puede ser un poquito más inestable, porque en los oráculos el tiempo siempre es inestable. Y finalmente, si necesitas reforzar, esto te es una tirada básica que te puede servir fácilmente para poder analizar tu vela y que además los mensajes que recibas de ella, pues los puedas empezar a integrar de manera más sencilla. Si los problemas persisten a pesar de todo lo que yo te acabo de decir, hiciste todo, quiere decir que tal vez tendrías que detener el trabajo. Sobre todo, te voy a decir, esto es enfocado en ese punto a magia blanca. Magia negra, si tienes cualquier indicio negativo, pues tendrías que detenerte a menos que quieras un rebote, ¿no? Una de las cosas que yo sugiero es comenzar con más preparación, porque no es que no se pueda, es que probablemente no está bien abordado. Por ejemplo, aquí, no sé qué pretendía esta persona, pero son velas espirales y metalizadas. Las velas espirales generalmente multiplican la energía. O sea, ya de antemano ya tenemos un montón de energía en este trabajo. Luego son un montón de velas colocadas en círculo. O sea que, en teoría, si las tengo en círculo, yo tendría que tener la intención de inyectarle energía a algo para que se mantenga. Si la intención era que algo rompiera o que algo cambiara, es un error ponerlo así. Después tenemos que todas están llorando del lado izquierdo. Así es que uno ya se puede imaginar que esta persona le chilla al otro, siendo rosa y morado, estaba buscando o una reconciliación, estaba buscando que pues, se arreglara la relación, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un caos emocional. Y este caos emocional se está magnificando porque todo lo que está haciendo ahí es multiplicar el dolor. Y entonces por eso todas las velas aquí hay una partida en dos, un desastre total. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero nos estamos perjudicando energéticamente. Vamos entonces a ver algunas señales negativas. Quiero que sepan que las señales negativas no implican que el trabajo no funciona, ¿ok? No es que mi vela tiene mal esto, entonces ya valió mi trabajo y ya no lo hice. No, no es así. Solamente te dicen que algo se tiene que sanar, pero no te dicen que fracasaste, ¿eh?
¿Ha habido éxito en velas caóticas? Claro. A lo mejor yo le estoy pidiendo a la magia que vuelva al fulano que me maltrata y mis velas son caóticas porque es como diciendo yo de nada. ¿Cómo se te ocurre que estés jalando a una relación tóxica? Bueno, el resultado es toxicidad, pero a lo mejor es lo que yo quiero y pues mi caos lo voy a seguir teniendo porque ya volvió el fulanito, ¿no? Entonces, no es un trabajo fracasado. Lo que está dañado es que yo no he hecho una evaluación franca de esta relación y que yo tengo un apego y una dependencia emocional tremenda y el otro se ve que también y entonces volvemos a esa toxicidad. Hay cosas que primero tienen que sanar. Hay cosas que yo tendría que evaluar de mí sobre mi autoestima, sobre mi amor propio, sobre muchas cosas y la otra persona también. Entonces, ¿puede generarse un caos y ser exitosa? Sí, pero no por eso nos vamos a pavonear en nuestra adversidad, ni tampoco nos vamos a sentir orgullosos de no sanarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, lo único que tienes que hacer en ese caso, cuando tienes señales negativas, es reenfocar la intención. Si tú estás viendo que tu vela está poniéndose mal, como estamos viendo aquí, lo único que vamos a hacer es colocar nuestras manos alrededor de la vela y la vamos a cargar visualizando que le estás imprimiendo energía en un estado de paz. Incluso si quieres, le puedes rociar un spray áurico, puedes echar agua, puedes poner incienso y en algunos casos puedes colocar una segunda vela, pero no apagues la vela, no es lo mejor. Yo siento que todos los rituales deben de llegar hasta el fin, excepto los de magia negra. Si un trabajo de magia negra ya se te reventó el vaso, ya te están diciendo de todo, entonces en ese caso hay que entonces que apagarlo. Es la única que te diría, apágala. O bueno, si tienes un incendio en tu casa que a lo mejor ya está poniendo en peligro a tu familia, obviamente ahí también. Pero normalmente si estamos en cualquier ritual de magia blanca, deja que se llegue hasta el final. ¿Para qué? Para que puedas ver cuál fue el problema. Pero siempre que haya caos, de todas maneras, si hay exceso de energía negativa, a fuerza vas a necesitar limpiezas energéticas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el exceso de energía negativa? El humo negro, por supuesto. Puedes ver también lo que son, que se formen entidades, ¿sí? Que a lo mejor tu vela, ahorita vas a verla, que a lo mejor tenga espirales. Esas cosas son las que verdaderamente nos tienen que alertar. Ahora, si nada más quieres reforzar el ritual, ¿qué es esto? Reforzar no significa repetirlo, no significa que yo tengo, si hice un ritual de 3 días, no significa que yo tengo que volver a hacer otro ritual de 3 días. Reforzarlo nada más es ayudarle a mantener una mayor cantidad de fuerza y que entonces mi trabajo pueda llegar al final. Esto lo vas a notar cuando tus llamas son débiles, necesita que lo refuerces. Cuando se acumula cera solo de un lado, como aquí pasa, que solamente se me manchó del lado izquierdo, del norte, del sur o del este, pero no es que todo esté caótico, sino solamente una pequeña parte del ritual. Ahí solamente necesitas reforzarlo. Cuando el pabilo esté doble, que represente indecisión, y cuando veas ciertos obstáculos que la cera te puede estar marcando, como el caso de esta vela. Otra cosa que puedes hacer es prenderle una vela auxiliar del mismo color. Si no tienes del mismo color, puede ser blanca o dorada para representar la vida espiritual. Puedes visualizar que todo se da bien, hablar con el fuego, hacer un decreto o puedes incluso poner una ofrenda adicional a la deidad con la que estés trabajando, ¿sí? Todo lo que hagas mientras el ritual esté encendido, lo que va a hacer es sanar energía y lo que va a hacer es facilitar que el proceso mágico se dé. Entonces siempre es bueno reforzar. Siempre es buena idea que si algo está caótico, pues llegues con más fuego para tratar de paliar ese caos que se te ha formado, ¿sí? Podrías formar la tirada que nos mostró. Si quieres, se las paso en el grupo más tarde, aunque luego les pase la clase. Si quieres, se las mando en imagen ahorita que termine la clase. Se las mando capturada para que sea más fácil, ¿sí? Para ustedes. ¿Una veladora de altar se puede encender y apagar? Sí. Las de altar sí se pueden prender y apagar. Olvidé decirles que esas de las otras que se pueden prender y apagar. Mantenimiento, protecciones que estén diseñadas para tal fin, como el cirio pascual, que son cirios tan grandes que obviamente los puedes prender y apagar, y las velas del altar. Esas sí pueden prender y apagar. ¿Con cuál tarot? Con el tarot que sea, no hay problema. La tirada te sirve hasta con oráculos, no tiene que ser con. Ay, disculpen, no tiene que ser con un tarot exacto.
¿Nos puedes regalar el PDF de la clase sí, sí, yo les doy el PDF, pero se los voy a dar hasta el lunes, porque te digo, ando de viaje y ahorita no lo tengo a la mano, pero sí les mando su PDF también. Esas veo que las usan mucho para la corona de Adviento, las de espiral. Sí, la de esa trancadera, la petición por la que la aprendí se cumplió y como era para un negocio la tuve que apagar. Hay veces en las cuales sí puede pasar que si ya se te cumplió el ritual, entonces la apagues. No pasa nada en esos casos, pero son como puntuales excepciones, sí. Fuera de eso, en teoría no debería de pasar. Yo quiero saber si hago un ritual de cada semana y se pasó el día con el que lo inicié, ¿lo puedo prender otro día? No, sí te contesté, te dije que en ese caso era como si hubieras perdido la impresión de ese día, ¿sí? Entonces, sí yo te recomendaría que lo volvieras a empezar. Podrías continuarlo, tampoco hay que ser tan estrictos, pero depende de cuál sea tu impresión psíquica de eso. ¿Crees que es malo? Entonces vuélvelo a empezar. Pero sí tienes que tener un grado de compromiso. Entonces, si sientes que tu compromiso no fue fuerte, tal vez sea una señal de que necesitas más fuerza espiritual para tu trabajo. Pues lo puedes continuar, no pasa nada, pero sí trata de mantenerlo, ¿ok? Cuando se apaga sola la vela y no se debe de prender la vela, sí, puedes insistir 2 o 3 veces, pero si a la tercera vez se te vuelve a apagar, hay algo ahí que la magia dice, no, ya no, gracias. Los inciensos no son así, los inciensos si se apagan los prendes 80 veces, pero las velas no. Y luego ya la desechas, la puedes llevar a enterrar lejos de casa. Repetir el ritual. Esto va a aplicar cuando entonces sí tenemos que comenzar desde cero. Aquí tenemos un caos, definitivamente eso es un desastre. No hay nada que hablar, simplemente esto no sirvió para nada. Entonces, si no funcionan tus rituales, si los bloqueos son enormes, no vale la pena que entonces nos esperemos. Puedes repetir el ritual. Lo único que no hay que hacer es hacerlo desmedidamente. Si yo establezco rituales de 3 días, quizás la próxima vez que lo repita lo haga de 7 para que tenga más fuerza. Pero si estoy trabajando con luna creciente, quizás la próxima vez trabaje con luna llena. Pero no agarro y digo, oye, mi ritual de 3 días falló ayer, yo lo hice en luna llena y hoy ya es cuarto menguante y no me importa, ahora voy a prender 9 velas. ¿Y eso de dónde salió? Eso se llama repetición desmedida y es lo que genera también caos. ¿Cuándo deberías de repetirlo? Cuando queden cosas así. La vela que explota es casi garantía de que tienes un trabajo. Por eso le decía a su compañera hace rato, ahorita más adelante lo vamos a ver. Este tipo de cosas, si hablan de una cantidad de energía tan negativa, pero tan grande, que normalmente procede de trabajos de magia negra y es de los pocos signos que yo siempre les digo, este sí es signo inequívoco de que tienes un trabajo. Es muy difícil que explote. Una cosa es que truene. Tronar la vela, eso sí puede pasarle, pero no explotar. Explotar es que de repente sientas como que, pues literal, se escucha una explosión, se escucha como si alguien hubiera roto tu vaso y los pedazos salen volando por doquier. Eso es explosión. De hecho, te deja un resultado como ese. Este tipo de trabajo del lado derecho no necesariamente es magia negra, pero lo que sí significa es que su consultante tiene tantos pensamientos erráticos, tienen que ver, cada una de estas bolitas es una cabeza. Cuando en una vela de velomancia aparece tantas cabezas, representan no personas, sino los pensamientos de su consultante que no sabe qué quiere. Entonces, un día pienso esto, al día siguiente pienso aquello. Ahora acabo de ver un video de TikTok que dice que mi novia es narcisista, entonces ahora pienso esto. Ahora acabo de ver una psicóloga que dice que yo seguramente tengo TDA, seguro la tengo. Y entonces así voy por la vida, ¿sí? Sin ningún tipo de coherencia. En este tipo de casos hay que repetirlo y seguramente reestructurarlo porque ninguna de estas dos cosas es funcional. También este exceso de energía negativa, cuando el humo negro, ¿sí? Ojo, cuando el humo negro deja cenizos los vasos o es tan intenso como ahorita vamos a ver, definitivamente o hay trabajos de por medio o su consultante tiene la peor actitud que existe, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando vemos casi como polvo, en este caso las interferencias energéticas son fortísimas y evidentemente hay veces en las cuales la gente a lo mejor no te ha hecho un trabajo, pero te tienen tanta envidia y tanta tirria que el resultado es como si lo tuvieras y te tienes que hacer limpiezas como si tuvieras brujería o magia negra más bien, porque es tanto el daño que tienes encima que obviamente pues no se va a quitar tan fácil, ¿sí? Otra cosa es si quieres hacer una petición más efectiva, es evaluar si realmente vale la pena hacer este ritual, ¿no? Limpia el espacio siempre que te queden estas cosas, siempre.
Si te salen así las velas o así las velas, siempre tienes que limpiar el espacio después de haberlas encendido para sanar todo esto que estas cosas han expulsado, porque esto es una manifestación de que la vela no pudo, el fuego no pudo contener todo esto. Entonces no le quedó de otra más que obviamente destruir y consumir todo lo que pudo, pero dejó en el camino mucha negatividad. Entonces, siempre que esto ocurra, hay que limpiar. Entonces, cuando lo quieras repetir, considera cambiar la luna, el día, los aceites, las hierbas, o en un momento dado usar otras herramientas mágicas. Ahorita eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, esto no significa que sea un fracaso. A lo mejor hay partes que se van a resolver. A lo mejor tu trabajo está así, ¿sí? Pero la llama es fuerte. A lo mejor era firme, recta, y a lo mejor tú aguantas como un toro, ¿no? Y puedes tener una vida caótica, pero aún así tú eres estoica, estoico. Y entonces, en ese caso, todavía puedes tener éxito, ¿sí? A lo mejor salió humo blanco, entonces no te preocupes, el humo blanco no te advierte nada negativo. Cuando veas que a pesar de que quedó un poco de caos, de todas maneras hubo buenas señales como una llama alta y brillante, o que hubo ciertas características que se nota que la vela verdaderamente se hizo un trabajo, entonces no le muevas mucho, no te preocupes y quiere decir que por ahí dale chance al ritual a funcionar. Ahora hay trabajos que, como les digo, no funcionan con velas. La magia con velas es fácil de hacer, pero no significa que es el único tipo de magia, ni que es la única magia que puedo ejecutar. Entonces va a haber veces que tengas esto. Esto es de las peores cosas que puede pasar. Para empezar, aquí tiene un montón de energía negativa, por eso las manchas negras. Tenemos un palivilo demasiado largo, lo que quiere decir que la persona sobrepiensa demasiado los asuntos. Hay un desbordamiento, lo que quiere decir es que no quepo en ningún lado. Necesito espacio para poderme desarrollar mi creatividad, mi ser y no lo tengo, ¿sí? Y entonces me siento tan enclaustrado que reviento en la vela. Esto es básicamente este resultado. Entonces, hay veces que las velas no logran conectar con nuestros propósitos. Y cuando eso sucede, lo que tenemos que hacer entonces es cambiar el estilo en el que estamos haciendo magia, porque insistir en estas cosas no sirve. Lo primero, por ejemplo, los cortes de lazos energéticos. Esto era lo que les decía hace rato. Un cristal, o sea, ¿a quién se le va a ocurrir proyectar y multiplicar un corte en donde pretendemos cerrar un ciclo? Si pretendo cerrar un ciclo, no quiero que esto se magnifique, quiero que esto se mengüe. Por lo tanto, no voy a usar herramientas que sean proyectivas ni herramientas que sean reflejantes, ¿sí? Ni brillantes. Voy a apagarlo. Voy a usar todo lo que sea opaco para que se genere ese destierro de toda esta energía. Entonces, ¿qué pasa? Los cortes de lazo, siempre que son fallidos, ya sé que doy dolores de cabeza con esto, pero hay que trabajar el interior. Hay que hacer meditaciones, hay que hacer visualizaciones, hay que comprometerse a dejar de pensar en el otro y cuando venga a la mente, dejarlo ir y bendecirlo y que le vaya muy bien en su vida, pero no estar realmente con esa presión psicológica de que solo el corte de lazos me puede ayudar a superar esto, que por eso la mayoría de las cancelaciones de lazos suelen ser fallidas. Los trabajos de transformación interna, amor propio, sanaciones, pues obviamente la vela te puede ayudar, puede atraer bondades a tu vida, atraer energía positiva a tu aura, pero si tú decides que quieres seguir teniendo pensamientos negativos, si tú no sabes cómo controlar tu negatividad, pues hay que ir a terapia, ¿no? Entonces, hay otro tipo de trabajos como la magia con espejos para que puedas empezar a hacer scrying y entonces empieces tú a trabajar en tu interior, los baños, los sigilos, cosas que te mantengan en el tiempo, los cristales que eleven tu frecuencia. En el caso de los trabajos de protección a largo plazo, las velas no son lo ideal, porque normalmente las velas te ayudan cuando te atacan. O sea, si alguien te está atacando el día de hoy y tienes un trabajo o te envidian, el fuego te puede ayudar, porque eso entonces es express y lo elimina. Pero si hablamos de una protección en el tiempo, necesito algo duradero, un encantamiento de objetos, un cristal, una planta de ruda en la puerta de mi casa, un coco enterrado, esas cosas son las que verdaderamente hacen que tengas una protección a largo plazo, ¿sí? En ese caso también lo que son los saumerios, purificar el espacio. La vela no puede hacerlo todo. Otra cosa, la manifestación que requiere de tu acción. A lo mejor yo puedo pedir dinero y amor, pero también tengo que trabajar en la vida real. Tengo que mover la energía en la realidad.
No puedo pedir que un fulano vuelva conmigo si yo lo tengo bloqueado de todos lados, ¿no? Tengo que cambiar eso. No puedo pedir trabajo si yo estoy en mi casa esperando que me llegue. Esas cosas. Hay que tomar también decisiones que estén compatibles con tu intención. El agua se encarga de los baños. Los baños son lo más potente que hay para limpiarse. Sí, esa es mi opinión profesional. Sí, de verdad. Yo creo en las velaciones, yo creo que el fuego hace mucho y el aire, pero el baño para mí es lo máximo. Si una persona se baña en conciencia, logra efectos que las puras velas solas no van a lograr. Entonces, siempre que hagas un trabajo de limpieza, acompáñalo con baños. Magia con aire, sahuma el espacio, límpialo, ¿sí? La canalización también se puede hacer con aire. La tierra, cristales, hacer los anclajes energéticos, todos los trabajos de estabilidad. Entonces trata de integrar a todos los elementales. No creas que el fuego hace todo, ¿sí? Y eso que yo soy fanática del fuego, es mi favorito, pero también reconozco que igual que le pasa a los demás elementales, pues tiene también sus limitaciones. Y hay cosas que es mejor trabajar con otro elemento. ¿Qué pasa en la magia defensiva? ¿Se interpreta igual? No. La magia defensiva va a variar porque aquí normalmente no tienes un deseo que manifiestas, aquí lo que tú tienes es un trabajo en el que quieres o devolver energía o eliminar energía de tu campo áurico. Entonces, dependiendo de eso, en función de ello, la vas a interpretar. Y a diferencia de lo que pasa en un trabajo de magia regular, en los trabajos de lo que es magia de este estilo defensiva, tienes que esperar hasta el final. No es, puedes ir apuntando lo que le pasó a tu llama, puedes ir apuntando esos detalles, pero por norma general, el trabajo final es el que te va a contar verdaderamente lo que está pasando. Este tipo de llamas son las llamas que pueden manifestar entidades, ¿sí? Puede estar hablando, ay, perdón, disculpen, no sé qué le pasó a mi celular. Entonces, este tipo de llamas son las que están indicando que tienes energía muy negativa a tu alrededor. Estas sí pueden hablar de resistencias o de ataques en curso, ataques desde magia o incluso gente confabulando a tus espaldas, ¿no? Vamos a hacer que a fulanita le vaya mal en el trabajo para que el jefe la corra, ¿sí? Estas cosas normalmente marcan exceso de energía negativa y son las que siempre tienes que considerar para limpiezas energéticas, pero no podemos determinar si el trabajo ha sido exitoso solo por la llama. Aquí lo único que te va a indicar en defensiva es que está combatiendo, porque esta llama es tu espíritu peleándose contra el trabajo de la otra persona o contra los otros involucrados, ¿sí? Así tú estás en tu casa bien tranquila viendo TikTok, pero ahí está tu llama, ¿sí? Tu espíritu peleándose con otra gente. Y esa es la razón principal por la cual yo siempre les digo que en magia defensiva tienen que escoger muy bien a quién van a hacerle este tipo de trabajos. Yo por eso prefiero trabajar la magia defensiva defendiéndote, pero no ir a una batalla con otra persona en concreto, porque si no tienes esto, y aunque tú lo veas así, tú te estás desgastando. A lo mejor tú estás sentada en una silla y dices, ay, no me está pasando nada, sí, pero partes de tu ser están allí peleando por ti. Y entonces es sumamente desgastante el estar haciendo magia defensiva dirigiéndose a personas en concreta. Es mejor devolverla a su origen y si no, pues a un lugar a donde no haga daño a nadie nunca más. Y el asunto es que aquí lo que estamos viendo es que si, por ejemplo, la enviaste nada más como para liberarte y de todas maneras se forma, quiere decir que la gente que te ataca con ganas, o sea, verdaderamente fuerte, y eso obviamente te está debilitando a ti fuertemente. Incluso lo podemos ver, porque la vela parece un cuerpo, ¿ya vieron? Pareciera un cuerpo que estuviera así como agotado, como que ya no puede más. Pues sí, no puede más, es demasiada energía negativa. Aquí está el humo negro. Esto sí es humo negro verdaderamente negativo. Estas son las que dejan las veladoras todas negras y cenizas. ¿Ya viste la diferencia? No es como otros trabajos que, ay, nada más me quedó ahí mi vela ahí media torcida, ¿no? Esto sí es negatividad, ¿sí? Esta aquí se está quemando la energía negativa. Aunque pareciera que el humo trae malas noticias, yo quiero que veas esta vela. Esta vela no está más que combatiendo. Aquí hay un combate, ¿sí? Puede ser también con una entidad, pero aquí la diferencia es que tu fuego sí está quemando la energía negativa. Entonces, a veces el humo puede parecer como que, chin, ya está, ya valí. No, aquí en este caso puntual, aunque el trabajo sea muy resistente, tu energía está logrando quemar la negatividad que te enviaron. Entonces, no siempre el humo negro va a traer malas noticias.
te digo, siempre la clave es entender cuál es mi propósito, ¿sí? Sí, tengo el curso de velomancia que enseño cada cosa que vemos de lo que están viendo aquí, cada cosita, qué significa este monte, qué significa esta bola, qué significa este todo. De todas maneras, aquí a los que vayan a tomar velomancia o si ya tomaron en el pasado, les sirve como para anclar. Ahorita voy a hacer cómo se une un ritual para que ustedes vean la diferencia. ¿Qué trabajo podría hacer entre un hijo? Si quieres eso, pregúntamelo al final de nuevo, por favor. ¿Qué pasa con las velas que le dedicas a alguien que ya trascendió? Los restos salen caóticos. Esa persona no recibió bien el ritual. Posiblemente su energía está siendo de alguna manera jalada, pero o tiene mucho que negativo que todavía está anclado al mundo material. Y puede ser alguien que no haya trascendido del todo. Entonces, en ese caso, solo hay que prenderle luz, pues, para que la persona pueda trascender, ¿sí? Justo así salía en la vela de protección, estaba combatiendo la negatividad. Cuando se trabaja con las velas, ¿tenemos que quedarnos viendo la vela? No. Puedes verla, yo lo que les recomiendo cuando empiezan en velomancia es verla en velas que van a durar 4 horas, aproximadamente cada 20 minutos o media hora. Solo les pido que vean el tránsito inicial, los primeros 5 minutos, y que se acerquen cuando ya se vaya a apagar para que vean cómo se apaga. Sería lo único, pero a partir de ahí son lapsos de tiempo. La tienes que ir viendo en bloques, ¿no? Cuando estás empezando o estás, obviamente comienzas en la interpretación, pues normalmente las tienes ahí cerca de donde tú andas. Entonces, cuando ves que se está manifestando algo así, pues de inmediato la volteas a ver. Aquí la cera caótica puede marcar también la defensa. No siempre les va a marcar que el otro va ganando. Puede ser que tú lo estás atrapando. Aquí vemos unas tiras que parecen contener a una persona, ¿ya lo vieron? O sea, está la persona así y parece como si le hubiera caído una placa de metal o algo que lo detiene. Aquí ya está hablando de que tu energía ya está empezando a sanar. ¿Por qué? Porque tu fuerza espiritual ya está empezando a aplastar a la otra cosa, ya la está menguando. Entonces puede verse muy negativo. Sigue siendo algo malo porque pues otra persona te quiere atacar, pero al final de cuentas en velomancia defensiva, generalmente que haya algo así, significa que tú vas avanzando. Si fuera al revés, si el monigotito estuviera ahí fastidiándote, entonces sigue ganando, pero aquí puntualmente, a pesar de que todavía la energía no está sanada, ¿por qué? Porque te hace falta limpia, porque te hace falta otra cosa. Aquí ya tendrías todo una muestra de que ya se está sanando todo este trabajo, ¿no? Entonces puedes checar todo lo que puedas encontrar para que obviamente puedas hacer un análisis profundo. Se apaga sola. Cuando se apaga normalmente no tienes energía, pero es uno de los signos más difíciles de interpretar en velomancia. Es el más difícil, de hecho, porque depende de muchos factores. Siempre tienes que ver cómo estaba la llama antes. Si era una llama débil, se apagó porque no tienes fuerza. Pero si la llama era fuerte y se apagó de la nada, quiere decir que, sobre todo en defensiva, que tienes muchos bloqueos y que te atacan constantemente. Y en ese caso vas a necesitar posiblemente utilizar otra técnica de sanación. Es ahí donde entra el ramo, los saumerio, las limpiezas energéticas con baños, otro tipo, incluso velaciones, porque quizás con una vela no es suficiente, ¿sí? Varios errores que cometes al interpretar velas, lo primero es obviamente no considerar la intención, como ya se los dije al principio de la clase. Si de alguna forma acabamos de ver que una vela caótica no tendría por qué ser un fracaso, sobre todo si estamos en velomancia, como lo acabamos de ver. Pero si tú nunca consideras la intención, siempre vas a estar pensando que todo lo que veas negativo, pues indica magia negra o vas a pensar que son bloqueos y no es así, ¿ok? Por ejemplo, una vela que se apaga en manifestación, como pudiera ser dinero, pues habla de que no estás alineada o alineado con el propósito y no tiene nada que ver con que vino una entidad a pagártelo. Otra cosa es no tomar en cuenta factores externos, y esto lo menciono porque incluso en el curso a veces me pasan personas que de repente me mandan velas que pegaron en una ventana, que le pusieron música de banda, que le pusieron que están chuecas. ¿Y qué sucede? Pues que obviamente no es que se dañara la vela, no estaba mal, fue a consecuencia de un fenómeno exterior que realmente fue el que causó el problema. Aquí chéquense, pues estamos en un cementerio, ¿cómo diantres no va el aire a flotar? Obviamente va a empujar la llama, ¿sí? El material de las velas también influye. Si es corriente,
no te va a dar un buen resultado. Siempre va a generar humo negro y vas a pensar que es por un trabajo. Hay humedad, hace frío. Eso también tienes que considerarlo. Si, por ejemplo, no lees la vela en la totalidad, es decir, que solo ves el resto final y no te importó la llama, el problema es que te quedas con la mitad de la información. Tienes que considerar el pabilo, la llama y, y los restos de cera. ¿Por qué? Porque el pabilo, que es la mente, siempre va a manifestarte si tu consultante mentalmente está a disposición del ritual o si tu consultante está completamente desconectado de él. Cada parte de la vela te cuenta algo. Y si sacas una parte de esa historia, te estás perdiendo una parte de la historia, ¿sí? Es como si yo te contara un cuento, ¿no? Solo te cuento Caperucita desde que se enfrenta al lobo. Sí, pero ¿y cómo llegó ahí? ¿O qué pasó? ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Ah, pues entonces hay que contarla desde que sale de su casa, ¿sí? La vela es un todo y tienes que sumar la interpretación de llama, pabilo y vela. La siguiente es dar interpretaciones sin contexto, ¿no? Eso de la falta de contexto se los dije al principio. Eso significa que no tiene idea la persona de qué diantres dice tu vela. Y por último, mi consejo es, por favor, lleven un diario de velomancia, ¿sí? Traten de escribir constantemente todo lo que vean en sus velas y si pueden con fotografía, mucho mejor. La fecha, qué vela fue, qué material tenía, para qué propósito la encendiste, todos los detalles. Y trata también de usar otros métodos adivinatorios para que cada vez hagas interpretaciones más chonchitas, para que cada vez estén mucho más nutridas, ¿sí? Sí debes de confiar en tu intuición en velomancia. ¿Sí? No, no, no significa que no cuenta nada, cuenta muchísimo. Pero lo que sí es importante es trabajar también la intuición para no creer que todo lo malo que aparece en una vela significa que me hicieron un trabajo, ¿ok? Por último, lo único que vamos a ver es la adaptación de la interpretación. Una vez que ya hemos visto todos los signos que manifestó nuestra vela, vamos a pensar si realmente falló o no. Tienes que hacerle preguntas a tu vela. ¿El problema comenzó desde el encendido o la llama fue inestable desde el principio? Hubo un momento en el que se inestabilizó. Cuando se inestabilizó, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Estaba desesperado, desesperada? ¿Estaba tensa? ¿Qué me estaba sucediendo mientras la llama se empezó como a torcer o a alterar? ¿Se acumuló cera? ¿Hacia qué lado? ¿Sí? Dependiendo de eso, obviamente vas a ir ajustando, por supuesto, tu intuición, perdón, tu intención, pero sobre todo, acuérdate, no todas las peticiones se pueden leer igual. Una llama, por ejemplo, inquieta, como estas que se mueven para todos lados, en dinero puede ser desesperación y angustia, pero en una vela de canalización puede representar que una entidad está tratando de comunicarse contigo. Entonces, sí influye mucho la intención. Vean este pabilo. Este está hecho con un encendedor. No encontré una foto del original, pero dije, les voy a poner el del encendedor porque lo he visto en velas, ¿sí? Aquí quiero que vean que hay dos entidades, ¿sí? En velomancia, la llama es el espíritu. Eso significa que cuando apareces tú automáticamente, si es una vela tuya, tú vas a aparecer ahí, ¿sí? Cuando las llamas se separan, solamente tiene muy pocas explicaciones, pero sobre todo, por ejemplo, en el contexto de pareja, si nos estamos separando y no somos una sola llama, significa que, pues obviamente no tenemos una conexión. Si estamos en una petición personal, como pudiera ser quizás quiero claridad mental, quiere decir que a lo mejor tienes mucha indecisión o que en estos momentos estás teniendo que escoger en tu vida y no sabes hacia dónde inclinarte, o simplemente tus pensamientos y tus emociones están divorciados. Pero también significa en que puedes tener otro espíritu pegado a ti. Y entonces el espíritu se manifiesta así. ¿Por qué? Porque mientras que está tu espíritu por un lado, aparece el otro. Me ha pasado mucho en limpiezas energéticas, que de repente empieza a separarse la entidad de la persona. ¿Por qué? Porque obviamente se está empezando a separar por el trabajo mágico y hay una lucha
por mantenerse aferrado del consultante, ¿sí? Pero no, nunca había encontrado una fotografía y ahorita que vi la de la encendedora, pues dije, esa vamos a aprovechar. Primero vas a detectar cuál es el punto cardinal, ¿sí? Ya sabemos que hay 4 puntos cardinales en tu plato de vela. Acá está el norte, la tierra, acá está el sur, el fuego, a la izquierda está las emociones, el agua, y a la derecha está el futuro, la mente y el aire, ¿sí? Aquí quiero que vean cómo el ritual, vamos a inventarle, bueno, este ritual es para mejorar una relación entre familiares, pero aquí tenemos, lo vamos a cambiar la petición, ¿sí? Aquí primero que nada tenemos un círculo. Aquí no hay bloqueo de cera, ¿ya vieron? La cera está acumulada en esta parte, pero de este lado no. Eso quiere decir que a pesar de la cantidad de cera y que hay energía que tiene que ser sanada, aquí tenemos cierto grado de liberación. Tenemos un éxito y uno de los más grandes éxitos que existen en velomancia es que se consuma toda la vela. Lo que quiere decir es que no tenemos cera en la parte en donde se prendió. Sí hay un poquito de cera alrededor, una capa delgada, pero al final de cuentas en donde se había consumido, se consumió totalmente, ¿sí? Entonces, eso, aunque parezca un dato minúsculo, tiene mucha fuerza a pesar de haber dejado mucha cera. Digamos que esta es una vela para que yo tenga amor propio. Tenemos una cantidad de cera bastante desbordante del lado emocional. Lo que quiere decir es que yo tengo tantas emociones negativas, tantas historias traumáticas o tantas cosas que yo no he podido resolver, que por esa razón se está menguando un poquito esa zona de mi vela. Y entonces claramente no he podido resolver mi parte emocional. Ahora, esta es una vela de dinero. ¿Qué significa? Pues realmente significa que tu enfoque es al futuro y que a lo mejor has tenido fracasos o has tenido alguna serie de problemas en tu trabajo y que eso de alguna forma a veces te mengúa, pero tú sigues con tu visión de que este negocio avance, entonces se ve que hay apertura, no te preocupes. Va todo para que las cosas se empiecen a solucionar. Hay asuntos de tu autoestima, lado izquierdo, que sí afectan al norte, o sea, a la parte material. Eso quiere decir que de repente le tienes miedo al fracaso o de repente tú mismo te sientes que no tienes el suficiente valor para hacer este trabajo. Y entonces por eso alcanza a dejar un poquito de ser en la parte norte. Pero al final de cuentas tenemos apertura hacia el futuro. Por lo tanto, tenemos a una persona que le va a ir bien en este ritual. ¿Tendría que sanar esto? Sí, pero eso no significa que el ritual sea un fracaso. Simplemente esta persona no ha trabajado en sí mismo, pero la magia va viento en popa, ¿sí? Entonces vean cómo es mucho peor en un ritual de relaciones, porque en un ritual de relaciones que esté dañado el amor o la parte emocional, claramente nos habla de un bloqueo que pues, va a intervenir en la relación. En el caso este era el amor propio, pero en el caso del trabajo no era lo mismo, porque al final de cuentas mi negocio va a seguir indistintamente de si yo estoy deprimido porque me siento poca cosa finalmente y dice que voy a tener éxito, entonces no pasa nada. Yo puedo seguir con mi baja autoestima y mi negocio puede seguir teniendo clientes, ¿sí? Entonces, esto se los enseño porque en función del dibujo es lo que interpretamos dependiendo de la petición que te haya hecho consultante, ¿sí? O la petición que tú tengas. Y por eso es tan importante entender muy bien cómo opera la velomancia, ¿sí? Y pues bueno, les agradezco muchísimo su tiempo. Ahora sí les voy a contestar sus dudas. Nada más voy a pausar hasta aquí la clase, pero pues muchísimas gracias por su participación y nos vemos entonces pronto por ahí en alguna otra clase o en algún otro curso.